Recording in ¿Estamos? progress. Ok. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Muy buenos días. Le damos la bienvenida al ministro de Transporte y Telecomunicaciones junto a su equipo de gabinete y el equipo legislativo. Saludamos a los senadores que componen esta comisión y a la Secretaría Ejecutiva. Vamos a comenzar con la cuenta, Araceli, por favor. Presidenta, tenemos dos comunicaciones. La primera del presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Contramen, señor Eduardo Castillo, mediante la cual solicita exponer la discusión del proyecto de ley que figura en primer lugar de la tabla del día de hoy. Y en segundo lugar, una comunicación del vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, señor Luis Núñez, con la misma finalidad del anterior. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo le solicito que acordemos que invitemos a quienes nos han solicitado exponer en la comisión respecto a la ley de subsidio. Entonces se acuerda y agendamos con ellos cuando puedan presentar en esta comisión. ¿Algún otro punto de la cuenta? Ok, vamos entonces a dar inicio al primer punto de la tabla. Mejor ahora, ¿tienen punto varios? Senador Flores. En la misma línea, Presidenta, sería bueno que, ya que se acordó convidar a los dirigentes del transporte, pudiéramos revisar lo que ya en esta misma convención hemos discutido para poder hacer un calendario de audiencias de gente que trabaja en el transporte público y tiene distintas motivaciones. Alguno que tiene que ver con las ciudades reguladas y el pago y oportunidad del subsidio, otros que tienen que ver con que en sectores subsidiados finalmente hay subarriendo de maquinarias que están subsidiadas y ese es un tema de fiscalización del ministerio. Hay algunos sectores que tienen dificultades para poder recuperar sus recorridos, como ya conversábamos con el ministro, el sector de Morrompulli, el sector de Futa, otros sectores que en mi región y me imagino que la de los demás colegas también. Y si bien es cierto, no es de su estricta competencia, en el caso, y aprovecho a saludar al ministro y a los asesores, está, por ejemplo, el caso de las barcazas, y ese es un tema que usted conoce perfectamente bien, pero hay un problema con la construcción de las barcazas y el abandono de algunas construcciones, que es competencia del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Portuarias, pero también yo creo que en la suma de los esfuerzos, el Ministerio de Transporte pudiera colaborar en ver cómo el Ministerio de Obras Públicas desempantana estas barcazas que han quedado a medio camino, como en el caso de la isla Guapi, en la comuna de Futrón. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador Flores. Entonces vamos a dar inicio al análisis del proyecto de ley de subsidio. Este es un proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado un mensaje de su excelencia el presidente de la República y que formalmente establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros, boletín 15.140-15. A este punto ha sido invitado el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el ministro Juan Carlos Muñoz, a quien saludamos nuevamente y le damos la palabra para poder dar inicio al análisis legislativo. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, Presidenta. El objetivo es poder presentar esta ley que establece un nuevo marco de financiamiento, introduce mejora al transporte público remunerado de pasajeros. Es un proyecto de ley que estamos proyectando ahora, que pasó ya por... ¿Está disponible la presentación? ¿Sí? Ok. Sí, definitivamente está disponible. Es un proyecto que ya pasó por la Cámara de Diputados, que en general fue aprobado por 141 votos a favor. Es un proyecto de ley que es el resultado de una estrategia un poco más amplia, porque como voy a presentar, hay una ley corta que nos permite dar continuidad a una situación un poquito de emergencia respecto de los subsidios para este año y los 2 años que vienen, y hay un marco también de la propuesta de una ley larga durante esos 2 años de poder discutirlo y gestionarlo por esta propia administración para poder reflexionar y poder legislar respecto de cómo deberían ser los subsidios para el transporte público a nivel país, entre los cuales están algunos de los propios problemas que se han planteado en esta misma comisión, por ejemplo, los subsidios, no solamente pensando en transporte público urbano, también las barcazas, los servicios rurales, todo eso es parte
de esta misma preocupación y que tiene una cara en Santiago y una cara en regiones distintas, pero que están relacionadas. Como marco general, me gustaría presentar como antecedentes cómo está estructurado el financiamiento al transporte público en el país. Hoy día tenemos un subsidio al transporte público que permite que la oferta que se ofrece en las distintas partes del país sea de una calidad y de un volumen más alto del que se podría justificar solamente con la tarifa que pagan los usuarios. Y en el caso de Santiago, todos los fondos que se reciben son administrados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y financian la operación del sistema a través de la Dirección de Transporte Público Metropolitano. Y estos fondos que se reciben en Santiago tienen un espejo en regiones de que cada peso en Santiago, a través de los fondos de apoyo regional, van a Santiago. En el caso de regiones, y me parece importante poder estructurarlo como está puesto acá, en que hay tres subsidios en regiones. Uno se llama el subsidio permanente, y hay otros dos que son básicamente lo mismo, la verdad, pero tienen nombres diferentes. Uno se llama aporte especial y otro se llama aporte especial adicional. Así fue estructurado. El subsidio permanente es administrado por el Ministerio de Transporte y financia la operación del transporte público y es permanente. O sea, es decir, la Dirección de Transporte Público Regional es la que está a cargo de poder, por ejemplo, generar los perímetros de exclusión, poder garantizar que la oferta que se da tiene cierta frecuencia, ciertos horarios de operación, permite congelar tarifas. Es acá también, a través del trabajo que hace la Dirección de Transporte Público Regional, que podemos entregar subsidios a transporte rural, zonas aisladas, servicios escolares. Algunos otros servicios de zona aislada o rural son lacustres, marítimos, fluviales, no solamente camineros, ¿sí? En el caso del aporte especial y especial adicional, son recursos que no los administra el ministerio, sino que van a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, a través de este Fondo de Apoyo Regional FAR, es el que está a cargo de poder de administrar estos recursos. Estos recursos que, si bien todo esto está en el marco, como les decía yo, del 1 peso en Santiago, 1 peso en regiones, de alguna manera para dar equidad territorial, uno entendería que tiene que ver con cerrar un poquito la brecha, la enorme brecha de calidad de transporte que hay entre el transporte público en Santiago y en regiones. Sin embargo, los recursos que van al FAR no se les permite financiar operaciones de transporte público. Sí pueden financiar infraestructuras para el transporte público, sí pueden financiar equipos, por ejemplo, a través de los Renueva tu taxi o Renueva tu bus, pero no se les permite financiar operaciones de transporte público. Y muy importante, y eso es parte de lo que nos preocupa, es que estos subsidios transitorios son solo hasta diciembre del 2022. Es decir, este año se acaban. Y como vamos a ver en la siguiente lámina, es una cantidad muy, muy importante. Acá está lo que acabo de presentar, estas tres columnas, ¿no es cierto? La primera, que es el subsidio de transporte público permanente, representa un 39% de los subsidios de transporte público que van a regiones y responde a, como decía yo, es administrado por el Ministerio de Transporte y financia operación. Mientras que en el caso de los subsidios transitorios son un 61%, y las figuras que están, las cifras que están puestas acá, por favor, siguiente, las cifras que están puestas acá son mitad en Santiago, mitad en regiones, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de que el subsidio permanente de transporte público es de 498 mil millones de pesos, estamos hablando de que la mitad es para Santiago, la mitad es de regiones. Esa es la situación, y la situación en que estamos hoy día es que a diciembre del 2022 todo lo que es transitorio, es decir, lo que está en la parte izquierda, las dos de la izquierda, el 61% se acaba. Buenos días, senador Durresti. Gusto tenerlo por acá. Bienvenido, senador Durresti. ¿Ah? No, hoy no, hoy viene en auto. En bicicleta. Pero veníamos 4 en el auto. Bien, y esta es la situación, y por lo tanto tenemos dos elementos que nos preocupan. El primero de ellos es, se acaba un 61% por la transitoriedad del financiamiento, se acaba el 61% de los recursos a final de este año, y por lo tanto nos enfrentamos como administración entrante con una urgencia. A modo de referencia, si estos subsidios no se les diera continuidad, significaría en el caso de la tarifa del sistema de transporte público de Santiago que
la tarifa habría que subirla como 650 pesos. Significaría que los financiamientos que llega a regiones se caería en un 40%. O sea, esos recursos que son importantes para ambos, ¿no? Y a esto se agregan antecedentes financieros relevantes. Estos son recursos este es un financiamiento que se definió hace 7 años atrás, que de 2015 a 2022 iba a existir. Sin embargo, de 2015 al 2022 han habido cambios importantes que afectan directamente el financiamiento del transporte público. Uno del que venimos saliendo pero con ajustes relevantes, el impacto de la pandemia, ¿verdad? El impacto de la pandemia en la demanda fue muy severo, en la demanda por transporte público. El momento de menor demanda en el caso del transporte público de Santiago, y no es muy distinto en regiones, caímos en junio del 2020 a un 11% de la demanda que teníamos en junio del 2019. Y hoy día ya vamos recuperando. En el caso del sistema de red, estamos hablando de un nivel de transacciones del orden del 67%. Esperamos que siga recuperándose. Suponemos que, por ejemplo, con el fin de la pandemia eso debiera significar, no el fin de la pandemia, perdón, el fin de la exigencia obligatoria de la mascarilla en el transporte público podría significar también un aumento de la cantidad de pasajeros. Vamos a ver. Pero en este proceso han habido cambios importantes en la demanda, aumento del parque automotor, teletrabajo, aumento del uso en otros modos, han generado impacto de largo plazo en la demanda, y esto tiene una réplica en regiones. Y cuando miramos los costos, también hay ajustes relevantes, ¿no es cierto? Si uno mira acá en base 100 a enero del 2019, el valor del diésel, el valor del IPC, el valor del dólar, ¿no es cierto? Y la variación nominal de las remuneraciones, todas por supuesto van al alza, en un contexto en que las tarifas del transporte público han estado congeladas, han permanecido en los valores de octubre del 2019, y por supuesto que eso genera una presión respecto de un sistema que no tiene cómo financiar estas alzas si no recibe mayores recursos, es decir, menos demanda y por lo tanto menos ingresos tarifarios, y al mismo tiempo mayores costos. O sea, tenemos un problema severo en términos de financiamiento de nuestro transporte público. Desde el 2019 a la fecha, ¿no es cierto?, las tarifas han estado congeladas, no solamente en Santiago, sino que también en todas las zonas reguladas. Y aquí hay una situación que no deja de ser también, que aprovecho de mencionarla, bien incómoda como autoridad, que la regulación que provee el Ministerio de Transporte a las distintas ciudades del país no es homogéneo. Tenemos ciudades en las cuales tenemos capacidades regulatorias y en otras no. No hemos generado perímetros de exclusión en todas las ciudades, y por supuesto que eso genera una gran incomodidad y molestia de ciudades en las cuales dicen por qué la frecuencia no es la que corresponde, por qué se acaban los micros a una cierta hora, por qué usted me dice que se pueden congelar las tarifas en algunas ciudades y no en la mía. Entonces nos parece que tenemos que avanzar hacia un sistema, y eso es parte de la discusión que quisiéramos tener en la ley larga del transporte público. Hoy día estamos en una emergencia que tenemos que resolver el problema financiero de aquí a diciembre, ¿no es cierto? Pero nuestro compromiso, y eso viene al final de la presentación, es poder presentar y abrir una conversación respecto de estos 2 años que tenemos enfrente, para discutir cómo debiese ser, cómo debiéramos tener la regulación del transporte público a lo largo de todo el país, y sobre todo en su componente de financiamiento y de subsidio. Ahora, estas tarifas congeladas, por supuesto que han generado un déficit significativo en varios sistemas, en los cuales, por un lado, teníamos una tarifa, ¿no es cierto?, que en vez de ir creciendo de acorde a los costos que se van generando, se mantuvo congelada, lo que significa que hay una diferencia, que en algunos casos es de 40 pesos, o en otros en que las distancias son más largas, llega a 160 pesos de diferencia. Durante la pandemia, en algunos casos, los congelamientos tarifarios se pudieron sostener en base a ajustes en la oferta. Sin embargo, a medida que la pandemia se fue mitigando y hoy día tenemos un escenario de demanda mucho mayor, hemos tenido que ir retomando la frecuencia normal. Además que tampoco se podía bajar tanto la oferta, porque lo que uno justamente quería era que la gente que viajaba en transporte público pudiese tener distanciamiento social que permitía estar tranquilo de que uno no se iba a contagiar. Entonces, tampoco era posible decir, me bajó a la mitad la demanda, baja a la mitad la oferta, porque con eso lo que lograbas era no solamente reducir mucho el nivel de servicio, la gente tendría que esperar el doble, sino que además mantener niveles de aglomeración que queríamos evitar. Entonces,
esto ha generado una situación complicada, ¿verdad? En que los costos del sistema y la demanda del sistema no han ido de la mano, sino que tenemos una presión en términos de los ingresos relevantes. Entonces ahora vienen los temas que queremos abordar con este proyecto de ley, el proyecto tiene dos elementos que yo diría que son los estructurales, los más importantes. El primero es poder extender el financiamiento que teníamos transitorio hasta el 2022 por 2 años más. Y solo por 2 años más. Alguien dice, oye, la última vez lo hiciste por 7, ¿por qué lo haces por 2? ¿Por qué no lo hacemos por más al tiro? Y nos parece que la forma como estamos presentando la discusión no admite mucho detalle, porque estamos con una urgencia. Y por lo tanto nos parece que es importante que esta misma autoridad sea la que se ponga a disposición y que se tome el compromiso de tener esa conversación un poco más tranquila, más pausada, respecto de cómo debiera ser el subsidio al transporte público en nuestro país, y ese es el compromiso de presentar una ley larga, no sé si presentar la ley larga a final de diciembre, pero al menos empezar la conversación, porque yo creo que la ley larga, más que presentar una ley, yo creo que esto responde también a un proceso participativo, en que usuarios, gremios, operadores, parlamentarios, autoridades locales, podamos conversar. Y ese es el proceso que tenemos que iniciar, y lo vamos a iniciar este año. Entonces, lo que estamos pidiendo en este caso es extender el financiamiento de transitorio por los años 2023 y 2024, y los montos que estamos pidiendo exigen un aumento para poder enfrentar los aumentos que hemos tenido en términos de costo del sistema, que yo argumenté previamente, para el año en curso, para el año 2023 y para el año 2024. Cada una de estas indicaciones, como mencionaba ahí, ya pasaron por la Cámara de Diputados, y en la presentación se presenta también la aprobación que contó, que a mí me deja tranquilo respecto de que es una reflexión bastante transversal, de que es razonable dentro de la urgencia que estamos enfrentando, y la estrategia que estamos proponiendo parece sensata. Y lo que estamos acá es, entonces, por un lado, solicitando un poco más recursos para 2022, 2023, 2024, y poder extender este financiamiento hasta el 2024. Algo muy importante, y que es el primer punto: los recursos que estamos pidiendo adicionales para 2022, 2023, 2024, se están pidiendo que los tome el Ministerio de Transporte a través de su Dirección de Transporte Público Regional, justamente para que pueda llegar con mayor regulación a más lugares del país. En el fondo, de esa manera podemos garantizar de que esos recursos efectivamente van a ir a poder mejorar las condiciones de transporte en aquellos lugares donde hoy día no estamos llegando. Y eso creo que es importante también destacarlo. Entonces, como decía yo, más recursos, 2 años más. Y hay una serie de elementos adicionales que estamos aprovechando de incorporar, que nos parece que son de bastante consenso, que es una buena oportunidad para poder incorporarlos, y que han quedado ausentes en las discusiones previas legislativas, y que tienen que ver con el marco regulatorio y de financiamiento que recibe el transporte público, especialmente en regiones. Acá lo que estamos diciendo es, primero que nada, que se habilite a los gobiernos regionales a utilizar los recursos que reciben desde el FAR en subsidio operacional. Como les decía yo al principio, los gobiernos regionales reciben estos recursos, este 61% de los fondos, y ellos no pueden financiar, por ejemplo, una mejor frecuencia. No pueden, por ejemplo, exigir operación durante periodos más largos, no pueden congelar tarifas. Nos parece que eso es algo que quisiéramos subsanar y darle la oportunidad a los gobiernos regionales para que lo puedan hacer. Además, estamos abriendo la posibilidad de que ellos lo puedan financiar, no solamente transporte público mayor, sino que también transporte público menor. Y esto creo que también es importante, que está tácito en el proyecto de ley, es darle también una confianza, es avanzar en la descentralización de las decisiones. Las ciudades no son todas iguales. Tenemos ciudades en las cuales el transporte público mayor juega un rol muy, muy importante, y otras en las cuales prácticamente ha desaparecido. Por supuesto que el transporte público mayor es relevante, y ojalá que pudiésemos fortalecerlo, pero no podemos desconocer de que hay ciudades en las cuales los taxis colectivos, por ejemplo, cumplen un rol muy, muy relevante, y si nosotros limitamos el subsidio solamente al transporte público mayor, estaríamos desoyendo, o estaríamos no haciéndonos cargo de la posibilidad de poder llegar a ciudades en las cuales el taxi colectivo cumple un rol relevante. Entonces, y la pregunta entonces, ¿cómo distribuyo?
que no sea el Ministerio de Transporte el que esté a cargo desde Agustinas con Amunate, y me gusta decirlo así, el que esté a cargo de poder definir eso, sino que sean los gobiernos regionales los que estén a cargo de poder determinar cuál es la manera más razonable, más efectiva de poder llegar con este subsidio al transporte público en las ciudades de su región. ¿Sí? El segundo punto, que es importante también y que tiene que ver con un poco más contractual, es extender la figura de administrador provisional de transporte y el estatuto también de los bienes afectos de la concesión, que no existe en regiones todavía, y que permitiría asegurar la continuidad del servicio en el caso de que uno tuviera por alguna razón el término anticipado del contrato. Es decir, que uno pueda disponer de un administrador provisional y al mismo tiempo que los bienes de la concesión durante el periodo de concesión sigan afectos, ¿no es cierto?, al servicio que se tiene que brindar. Y tercero, también creemos que es oportuno flexibilizar plazos y condiciones para la implementación de programas que permiten renovar la flota de transporte público en regiones que está bastante rígido. Y esto nos va a permitir que se pueda renovar vehículos que sean un poquito más nuevos, no tan antiguos, porque tan antiguos ya dejan de existir. Entonces, que poder ir avanzando en poder ir renovando también vehículos de un poquito menos antigüedad. También nos parece importante aprovechar. Un tema que ha sido muy importante, trabajado también con parlamentarios y con los gremios, es el tema que ha sido motivo de conflicto en varias ciudades, es que cuando uno llega con subsidios al transporte público en empresas, a la empresa de transporte público, los recursos llegan a la empresa operadora y no necesariamente esos subsidios bajan a los conductores. Y hay veces en las cuales parte del subsidio lo que busca es congelamiento tarifario. Y el acuerdo que hay entre el operador y el conductor es que el conductor es el que va a tener que operar la máquina, como dicen, ¿no es cierto?, y recaudar la recaudación que hay para ello. Entonces, se produce una suerte de contrasentido, de que uno llega con un subsidio para congelar tarifas, y el conductor es el que finalmente se ve afectado por el congelamiento tarifario, porque es él el que recauda la tarifa y el que se queda con ese ingreso. Y por lo tanto, cuando uno está congelando, es el conductor el que se ve afectado, pero no le llega a los recursos del subsidio. Entonces lo que estamos haciendo acá es fortalecer algo que estaba pero estaba en forma solamente facultativa, volverlo obligatorio, el que las disminuciones tarifarias generadas por la aplicación de subsidio en el transporte no impacten negativamente las remuneraciones de los conductores. Entonces, acá incluso en lo que hemos redactado conjunto con algunos diputados, es establecer la posibilidad de incluso suspender el pago de subsidio a los prestadores de servicios de transporte que incumplan con esta obligación. Creemos que es importante y protege a los conductores que se han manifestado muy disconformes con que los subsidios, como decía, generan congelamiento tarifarios que los termina afectando a ellos. Tres consideraciones, y esta es mi última lámina para poder escuchar también sus reacciones. La primera es que en el paso por la Cámara de Diputados hubo una indicación que fue rechazada y que tiene que ver con que el gobierno metropolitano de la región metropolitana, el gobernador de la región metropolitana, había solicitado que, dado que el Fondo de Apoyo Regional, que como decía es una fracción muy importante de los recursos que recibe el gobierno regional para poder hacer sus inversiones, estaba impedido de poder ocuparlo en la provincia de Santiago, donde vive el 85% de su población. Entonces habíamos incorporado una indicación que permitía, en el caso de la región metropolitana, que el 60% de los recursos que llegaban al FAR pudiesen ser implementados en la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo. Eso fue rechazado y a nosotros nos pone un poco complicados de que se nos quedan los taxis colectivos, el colectivo menor de la provincia de Santiago sin financiamiento. Entonces, estamos viendo una forma de poder generar la facultad de que eso nos parece que es acogible en nuestra opinión, y que podría contar con apoyo el poder permitir que en el caso de la región metropolitana los fondos que van a los fondos FAR, que son fondos espejo, ¿no es cierto?, sí se puedan usar en contribuir a, por ejemplo, la renovación de taxis colectivos en el caso de la provincia de Santiago, que hoy día se quedarían sin ningún tipo de subsidio, sería como los únicos que se quedarían sin ningún tipo de apoyo a nivel nacional. Entonces estamos trabajando en eso y estamos conversando también con los gremios para poder llegar a algo que sea razonable, que vaya en el espíritu de lo que hemos conversado y acordado.
Quisiera terminar con un elemento que ya mencioné, ¿no es cierto? El espíritu acá es presentar un proyecto de ley que le hemos llamado ley corta, que aborda una urgencia, y pedimos 2 años de prorrogación de esta transitoriedad, esta transitoriedad para poder presentar una ley larga y empezar el proceso de una ley larga a tramitarse a fines de este año, y de esa manera poder tener la discusión que nos permita reflexionar respecto de cómo debiesen ser los subsidios de transporte público nacional, cuál debiese ser la forma, cuál debiese ser su objetivo, cuán focalizados deberían ser, en fin. Y transmitir también de que nosotros creemos que es importante avanzar hacia que todas las capitales regionales y capitales provinciales del país debieran tener un sistema de transporte público que reciba un subsidio, que tenga una regulación adecuada, y eso creemos que es lo que está en el espíritu de toda esta discusión respecto a ir cerrando la brecha entre Santiago y regiones en materia de conectividad de transporte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Yo entiendo que esta es una primera aproximación a lo que vamos a trabajar y conocemos como la ley de subsidio. Yo tengo algunos comentarios porque yo entiendo que tenemos que extender la ley de subsidio para evitar alzas en los precios del transporte público. Van a ser bien significativos, por lo que usted dice, más de 650 pesos en el caso de la red metropolitana, y que la cantidad de recursos en regiones caerían cerca de un 40% para la operación, o sea, el peor de los mundos. Así que claramente tenemos que, yo creo que está toda la voluntad de la Comisión, avanzar para alcanzar ese objetivo. Ahora, yo, por ejemplo, en el tema de los gobiernos regionales, creo que es un gran avance que se permita, por ejemplo, financiar operaciones, cosa que hoy día no ocurre, porque eso permite en algunos casos colocar subsidios nuevos en rutas nuevas o track nuevos, pero lo encuentro que es contradictorio cuando en la presentación se señala que el 20% de los recursos del FAR se van a destinar a proyectos de transporte público, o sea, de lo que yo entiendo, de lo que reciben los gobiernos regionales, solo el 20%, con la subejecución que existe hoy día, me parece un poco incoherente. Y yo valoro los temas de centralización, estoy en la bancada regionalista, pertenezco a una región que además tiene ciertas particularidades, pero si no colocamos los criterios en la ley, yo estoy de acuerdo que los gobiernos regionales tienen que administrar estos recursos, lo han hecho, pero que ahí yo quiero solicitar, no sé si a la biblioteca, al Congreso Nacional, que adoptemos ese acuerdo, que veamos cómo se han ejecutado hoy día FAR. Exacto, yo tengo la misma hipótesis, solo quiero confirmarla, a ver si concluimos todos lo mismo. Si nosotros esto en la red metropolitana se usa en transporte público, que ocurra lo mismo en las regiones, porque las regiones tienen sus FNDR más los recursos sectoriales para todo tipo de proyectos. Entonces, del 20% para mí es una raya en el agua. Entonces, creo que vamos a hacer grandes anuncios y no vamos a contar con los criterios, pues yo sé que acá si hacemos una pequeña muestra, todos tenemos solicitudes de nuevas rutas de subsidio en nuestras regiones. A veces cuestan 1 millón de pesos mensual, pero no se puede financiar porque el transporte no tiene dinero y los gobiernos regionales no pueden subsidiar ese tipo de ruta. Entonces, abrir ese espacio, positivo. Pero si de lo que se le entrega a las regiones, de nuevo vamos a dejar un 80% abierto para financiar, o sea, no quiero dar ejemplos, pero es otro tipo de proyecto. ¿Cuándo vamos a hacer el cambio con el transporte público? Yo me imagino con iniciativas de este tipo, renovando la flota de transporte menor en una región como la mía y en otra. Los colectivos son el medio principal de transporte público. No, recién ahora se está hablando de buses eléctricos, pero que además supongo que van a tener espacios distintos para no entrar en contradicción y en conflicto con gremios que durante muchos años han prestado este servicio. Entonces, yo solo colocaría el punto, además todos somos de regiones, los que componemos esta comisión, en cómo lo mismo que hemos visto, porque la red metropolitana tiene buenos avances. Yo creo que siempre hemos estado anclados en los inicios que obviamente estuvieron marcados por hartas complejidades e hitos, pero hoy día tenemos la oportunidad de cambiar el transporte público en nuestras regiones, y si el FAR, el 80% se va a ir para otro lado, no, para eso están, a mi juicio, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y es cosa de ver la ejecución incluso actual, más allá que puedan haber razones, no quiero jugar en esa materia, pero creo que hoy día también es un riesgo que a los gobiernos regionales
no se le entreguen a lo menos por ley cuáles van a ser los criterios para hacer ese gasto público. De mi parte, eso por ahora, porque creo que tenemos que dibujar también un modelo de gestión en el proyecto de ley. Y lo otro, que nos comprometamos de verdad. Yo no sé la ley corta de eléctrica, yo en su minuto hice una indicación en sistemas medianos, pertenezco a regiones que tienen sistemas medianos y nunca más vi la ley de sistemas medianos. Compromiso con los parlamentarios en esa época fue: no voy a sacar la ley corta si metemos sistema mediano. Nos decimos, ok, por el bien nacional, pero nunca la vimos. Entonces, que en eso al menos también veamos un cronograma paralelo versus ley corta versus ley larga. Yo entiendo que en tiempos de paz siempre es mejor, se llega a mejores consensos y a mejores resultados. Entonces, nos tenemos que dar ese tiempo. Eso de mi parte. Senador Flores, senador Durresti, luego. Senador Flores, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo me alegro mucho de esta presentación que hace el ministro, por cuanto las novedades que se reflejan en los problemas que pretenden resolver con este proyecto de ley son problemas que hemos estado planteando desde hace mucho tiempo desde las regiones. Esto que usted acaba de mencionar, de que definitivamente se les dé atribuciones a los gobiernos regionales para que puedan directamente aplicar subsidios a través de la ley espejo, me parece que es una novedad en donde quien sabe dónde aprieta el zapato son los gobiernos regionales, a lo menos deberían saberlo. Creo que están más cerca de esa postura. Lo que establece la propuesta es que a lo menos el 20%, o sea, cada gobierno regional definirá, pero le están colocando un piso, no un techo. Sí. Y al colocarle el piso, claramente existe la posibilidad entonces de que sean los sectores rurales, que siempre son el problema cada año, de que se quedan cortos con los subsidios, de que los contratistas definitivamente no llegan, sobre todo ahora en pandemia con el alza de los costos de operación, claramente empiezan a abandonar los servicios y ahí tenemos problemas de gente absolutamente abandonada. Me parece que es una buena postura. La figura del administrador provisional me parece también para poder resolver estas dificultades que se generan y quedan en un limbo administrativo ahí que pasan meses antes de que se tenga una solución. Lo otro que sí le pediría al ministro que pudiéramos ir viendo, yo entiendo que hay una urgencia de resolver y esa urgencia debe ser tratada con ese principio. La propuesta cuando entrega más atribuciones, yo creo que primero tiene que colocar una condición, tal como lo hemos ya mencionado acá, presidenta, es que los fondos regionales sean exclusivamente para transporte. Si bien es cierto, hace tiempo atrás, yo me acuerdo con Alfonso, cuando partimos como región, fue una de las cosas que se planteó, que la ley espejo no venía siendo utilizado para transportes, era para sedes sociales, para lo que venga, era un suplemento presupuestario a los gobiernos regionales. Primera cosa, solamente para transporte público. Lo otro, ministro, y me gustaría que pudiéramos ser lo más explícito que se pueda, respecto de cómo vamos a enfrentar el mundo de la discapacidad y de los adultos mayores, no solamente con la ley espejo, sino con el transporte público. Yo creo que son decisiones políticas que hay que tomar. En los países que empiezan a ser un poquito más inclusivos de verdad, los buses definitivamente tienen condiciones para que los adultos mayores se puedan subir sin tener que treparse al bus cuando ya los años pesan y la gente no puede levantar una pierna como lo hace gente más joven. Son cuestiones tan obvias que a veces por obvio sencillamente no se ve. Cuando un cabro joven, una persona de media edad pega un brinco para subirse a una micro, lo puede hacer sin siquiera pensarlo, pero un adulto mayor sufre cuando está en el paradero y llega una micro y la verdad es que no sabe cómo se va a subir, sobre todo cuando el conductor está apurado. ¿Cuántos adultos mayores se nos han caído? ¿Cuántas personas en situación de discapacidad ven pasar las micros porque no saben que no pueden subir una silla de rueda en una micro que tiene un ancho que no le permite ni siquiera con la silla de rueda doblada, mucho menos con la velocidad con que transitan? Entonces, yo diría que aquí hay que hacer un esfuerzo. El 20% de la población chilena es población en situación de discapacidad y buena parte de ellos son motrices. Hay que pensar en eso. Los países más desarrollados tienen rampas, tienen buses que se inclinan un poco, no son todos, son algunos recorridos ante los cuales las personas en situación de discapacidad se programan. Ellos saben que a las 11 de la mañana pasa un bus que tiene una rampita que se extiende, se inclina, sube la silla de ruedas y se van tranquilitos. No salen a las 9 de la mañana, por decir algo nomás. Lo mismo respecto de las operaciones, los sistemas rurales. Lo otro, ministro, es que si bien es cierto, entiendo que se le está planteando, de acuerdo a esta propuesta, que sean los gobiernos regionales los que puedan ir
tomando decisiones respecto de qué tipo subsidiar, pero también los recambios de las máquinas, lo planteaba aquí, el programa que permite renovar. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo súper claro del Ministerio para la electromovilidad, no solamente de el transporte público mayor, sino que también para el menor, particularmente en el menor. Sabemos las dificultades que se ha enfrentado para regular el parque de taxis colectivos, pero yo creo que además de la regulación, bien sería ir cambiando a la electromovilidad. Y yo me imagino que mi colega Urresti, compañero de región, viene por el tren. Yo quiero dejarle a él eso, lo tenía también, pero quiero dejárselo completito para que él lo plantee. ¿Ah? Bueno, si nos ponemos de acuerdo de tanto en tanto, nos repartimos la pega. ¿Ah? Así que le voy a dejar el tema al senador de Urresti, porque y eso, ministro, me alegro, presidenta. Me alegro, presidenta, de esta postura. Yo creo que hay que tratar la urgencia con la urgencia. El compromiso del gobierno está sobre la mesa. De aquí a diciembre vamos a tener una ley larga, que es lo que nos preocupa. No es bueno ir resolviendo las cuestiones cada 2 años, cada año, sino que pensar en cómo resolvemos los problemas de transporte público y la facilidad de transporte de una manera que haya un horizonte que permita planificar. Y eso se hace con una ley larga, así que con el compromiso de que aquí a diciembre tenemos esa postura y empezamos a debatir, me parece que hay que acelerar la aprobación de esta propuesta. Gracias, Muchas presidente. gracias, senador Flores. Senador Durresti. Gracias, presidenta. Saludar a los colegas senadores, senadoras y particularmente al ministro y su equipo. Yo no soy titular de esta comisión, pero agradecer también al ministro y a su equipo que hemos podido establecer conversaciones y recoge el ministro distintas proposiciones. Ministro, más allá del modo, de los modos a subsidiar, ferrocarriles, obviamente, fluvial, en las regiones del sur, en buena parte del sur, hay transporte fluvial. Isla Mancera, Isla del Rey, Las Coloradas, Chiloé, para qué decir. Me imagino la presidenta Órdenes también podrá señalar. Tenemos todas las semanas inconvenientes y eso no se entiende en Santiago. Los modos. Hay un modelo también que, en eso también hay que señalar que se ha trabajado en Valdivia a propósito del subsidio para tener el transporte fluvial a través de los taxis fluviales en el Gran Valdivia, en el casco urbano, que es fundamental. Pero más allá de los modos, ministro, que conociéndolo por su visión, usted no va a tener ninguna inconveniente en incluir ferrocarriles, el transporte fluvial, transporte marítimo en esos modos, o el transporte o la conectividad digital, que también creo que es una buena inquietud. Yo quiero ir a un tema de fondo, presidenta, que lo hemos conversado mucho. A mí me tocó estar en la génesis con un colega suyo, que es ministro hoy día, cuando votamos en la ley del Transantiago y redactamos la ley Espejo. 1 peso para Santiago, 1 peso para regiones. ¿Y cuál era el propósito? Entendiendo que teníamos que modernizar el transporte y esto iba a costar un dineral, es que se modernizara el transporte. Y yo creo que nuevamente, ya que todos los colegas somos de regiones, y de regiones, vaya que lejos, como Aysén, en la región metropolitana va avanzando la modernización del transporte de una u otra manera. Los buses, ya no están los buses amarillos, tenemos mejores flotas, se va invirtiendo. En las regiones, ministro, esto es un fraude. Y yo pido, colegas, y como bancada regionalista y transporte, que pongamos el punto, ministro, y no por hacerle un punto al gobierno, sino porque yo creo que usted entiende este concepto. Y cito normas. Cuando nosotros en la ley tenemos que el cuarto transitorio, créese el Fondo de Apoyo Regional, el Espejo, para el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional. ¿Qué es lo que es desarrollo regional? Todo. Luego se señala en la letra C, ¿qué es lo que se entenderá por grandes proyectos? Cualquier otro proyecto de inversión distinto a lo señalado anteriormente, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones para región o para la región o regiones. ¿Qué es lo que es eso? Lo más parecido, ministro, al bolsillo de payaso. Y esto, colegas, por favor entendámoslo, nos castiga doblemente, porque con el Fondo Espejo nosotros terminamos subsidiando otras carteras. No hay plata para salud,
usen del fondo espejo. No hay plata en obras públicas, hagámoslo con el fondo espejo y le damos ese paraguas de decir que es de relevancia regional. Creo que en una parte hicieron hasta un campeonato de rodeo. Lo financiaron con esta plata. Es de relevancia de desarrollo regional. Entonces, ministro, yo creo que más allá de los modos que podemos ponernos de acuerdo y no cabe duda que usted lo va a hacer, tenemos que cambiar el concepto. El guarismo 20% me parece, a mí se me caería la cara de vergüenza votar a favor, siendo senador de la región de Los Ríos, votar que un piso es 20%. No puede ser. ¿Por qué en Santiago el 100% de ese fondo es a transporte y en las regiones nosotros tenemos que mendigar un 20%? Es inconcebible, ministro. Es inconcebible. Entonces usted está aumentando con este proyecto, yo entiendo que hay que renovar y hay que prorrogar, usted está aumentando la brecha. Santiago Metropolitana, seguimos mejorando el transporte, le ponemos el 100% del subsidio a transporte y a la región un 20%. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos regionales? Platita fresca, para lo que se necesite, vamos incorporándolo. Las seremías, las contrapartes de ustedes en regiones son muy débiles, ministro, y lo digo con el mejor de las opiniones. Creo que hay en la región de Los Ríos, y coincidimos con Iván, estuvimos la semana pasada, Iván, nos topamos con el Seremi, hay un buen equipo técnico, pero son raquíticas en relación a la capacidad que ustedes tienen a nivel nacional. Entonces, las seremías y los propios gobiernos regionales a través de sus divisiones no hacen grandes proyectos. Chatarrización, sí, mucha chatarrización. Entonces, si nosotros no generamos, no transferimos, los obligamos a invertir estos fondos en buenos proyectos de transporte, lo que hacemos es simplemente distribuir esta plata y sáquela rápida. Y por otro lado, y aquí la presidenta me seguirá, con esa plata le pides menos plata a otros ministerios sectorialmente, porque este fondo es más rápido de disponer que hablar con el MOP para conseguirse fondos para tal o cual función, o con FNDR para financiar unas canchas, una sede social. Entonces, yo plantearía dos temas, ministra, presidenta. Yo creo que hay que eliminar la letra C. No puede establecerse acá que para cualquier otro proyecto, hay que eliminar el bolsillo de payaso. Hay que eliminar el bolsillo de payaso, y por último sinceremos que si no se gasta se devuelve. O usted crea capacidad técnica en la región o lo devuelve, pero no, porque esto es falsear la política pública, ministro. Yo sé que usted es riguroso y es ministro de Transporte, y creo que a usted también le debe doler el estómago cuando con platas de su cartera terminan siendo destinadas para otro efecto. Eso en derecho administrativo tiene un nombre, y ahí incluso puede haber un fraude de ley o de subvención, porque se envía. Entonces yo creo, presidenta, que hay que eliminar esa letra C, hay que subir el guarismo de 20%, obviamente, a un número mayor, que no puede ser menor del 50%, y también, ministro, derechamente generar capacidades técnicas en las regiones. Si mientras nosotros no tengamos una suerte de equipo técnico, con buenos ingenieros en transporte, con buenos analistas que les hagan proyectos de relevancia, vamos a seguir con esta situación. Yo termino con lo siguiente. Conectividad digital me parece fantástico. Creo que, si bien no es transporte, pero claramente es una conectividad y su cartera. Y hoy día la pandemia nos demostró decenas de lugares que tenemos que hacer. Incorporar los subsidios en el tren específicamente. Nosotros tenemos siempre el cuento chino en esto, que no se puede hacer trenes de cercanía porque no hay subsidio porque no hay tren. Entonces, tren de cercanías en Valdivia lo hemos pedido en distintos lugares, los lagos Valdivia, la Unión Osorno, la Unión Valdivia, Lanco, podemos hacer eso. Y termino con lo de adultos mayores. Se hizo una promesa del subsidio del pasaje a los adultos mayores. Y cero. Eso es una política directa para ayudar en el transporte a un porcentaje de la población, que estamos en regiones principalmente del sur, en que además el adulto mayor va a una hora, no va a la hora peak en la mañana ni en la tarde, precisamente se levanta más tarde y vuelve más temprano. Y lo último, esto sí que es lo último, ministro, hay que evaluar en los subsidios rurales, los están devolviendo. En la región de Los Ríos tenemos por lo menos unos 7, 8 subsidios devueltos, porque ya no le da el monto a la empresa que licitó, y simplemente lo que están haciendo es devolviéndolos, abandonándolos. Tripayante Centro, le puedo señalar, en San José de la Mariquina, en el caso de Panguipulli,
en el propio caso de Valdivia, en que el monto con el cual se licitó ya no es sostenible. Y eso es complicado porque a nivel nacional va a empezar a suceder esto. Eso, ministro, pero apoyar la ley, ministro, pero para que se fortalezca el transporte, no para que terminemos subsidiando la ineficiencia de los gobiernos regionales o de otros ministerios. Yo creo que ese debiera ser el propósito. Yo al menos anuncio, quien quiera sumarse a esas indicaciones, que debiéramos caminar a mejorar el guarismo, a aumentar el guarismo y eliminar el bolsillo de payaso de que destinen la plata para cualquier cosa. Muchas gracias, senador Durresti. Bueno, va a ser parte del trabajo que vamos a desarrollar en lo que planteé al inicio. O sea, efectivamente, si es un peso para Santiago, tiene que ser un peso para regiones. Y mi opinión es que sea el 100%, si no, nunca vamos a dar el salto en regiones. Y los GORE, siempre tenemos mucha coincidencia, compañero Durresti. Y hoy día tenemos que avanzar en eso. Si no, lo que hacemos siempre son rayas en el agua. Yo siempre lo digo, en Aysén son 7 colectivos eléctricos, autos eléctricos. Entonces, igual en materia de contaminación ambiental son 6 pilotos de Invecte. Entonces, y se promociona como que fueran grandes hitos de la política pública, y ahí se tiene que tener recursos. O sea, buenas políticas públicas también requieren buenos recursos. Y también me gustaría que podamos conocer en algún minuto, pues yo entiendo que la región del Biobío, el gobierno regional está impulsando, no sé si es recambio de flota o renovación de flota con estándares de electromovilidad. Yo lo planteo porque me interesa también como por qué no llevar ese tipo de políticas a regiones más pequeñas y no con 6 autos eléctricos, sino con una renovación completa y que esto se note. Le voy a dar la palabra al senador Juan Luis Castro para seguir con el punto número 2 de la tabla después. Cierra el ministro. Bienvenido, senador Puzarro. Gracias. La verdad es que en el caso de que yo tengo el mejor ánimo de que aprobemos este proyecto con todas las enmiendas que me parecen razonables, las que ya se han planteado, y hacer ver un punto dual. Uno tiene que ver con la obsolescencia, con la que al menos yo veo en la región de O'Higgins en el transporte público. Tuvimos una reunión en la cual yo invité a los líderes con el ministro hace un par de meses atrás. Y la verdad es que es bien patético en regiones cercanas a Santiago, como la que yo represento, que solo en Rancagua tengamos un cierto transporte mayor, solamente teniendo una región de 33 comunas, que hay una carencia de conductores. Hoy día hay un mercado de escasez de conductores, que ojo que es el factor productivo humano que hoy día está fallando, porque tiene otras opciones, tiene otros ingresos. Entonces ya antes era un hecho dado que había conductor, hoy día ya es un recurso difícil de encontrar. Y la calidad de los microbuses que se utilizan, la verdad es que es bien patético, es bien del siglo XX y no de la modernidad que hoy día necesitamos. Mucha gente se transporta en colectivos, el clásico taxi colectivo. Y ahí yo también he hecho de menos que haya una mayor fuerza para poder ver cómo eso llega, efectivamente, con dineros marcados. En el caso de mi gobierno regional, tiene una ejecución presupuestaria del 25,8% al primer semestre, o sea, muy baja, y por lo tanto, yo creo que ahí vamos a tener que ver una modalidad en que subiendo ese aporte, estoy de acuerdo que debe llegar mucho más arriba al 50, lejos, ojalá al 100, pero tener la propuesta rechazada en la Cámara para la provincia de Santiago aparece un poquito desigual respecto a todas estas otras carencias que estamos aquí relatando los senadores de regiones. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar un mix de cómo mejoramos este proyecto, dándole mayor fuerza, ¿verdad?, a lo que es lo regional en todas estas dimensiones que estamos hablando varios senadores, y que pueda ser sensible de verdad a este peso a peso. En el adulto mayor, en mi zona, ministro, solamente hay un municipio, que es el de Granero, que tiene gratuidad para adulto mayor, y lo hizo gracias a un convenio de platas propias. Nunca ha sido posible en ninguna otra ciudad ni comuna tener ni una posibilidad de mejorar el precio para el adulto mayor. Entonces, por mencionar temas que aquí ya se han puesto, pero que van a estar en la retina al momento de la votación, y que ojalá podamos conversar y llegar a un acuerdo razonable. Muchas gracias, senador Castro. Ministro, y cerramos el punto con su intervención.
Bueno, no, quisiera comenzar agradeciendo y valorando el consenso que hay respecto de la importancia del proyecto, en entender la urgencia y al mismo tiempo levantar puntos en los cuales uno aspira a una reflexión un poquito más profunda. Espero que también se entienda entonces la estrategia nuestra, que es coherente con eso, con entender que tenemos que tomar decisiones rápido, pero al mismo tiempo tenemos que abrir una conversación profunda respecto a los temas que han planteado y también una reflexión profunda para veamos cuándo, ¿no? Por eso es que lo estamos tomando esta decisión solamente por 2 años, para que tengamos 2 años para poder tener justamente esa reflexión. Creo que en ese sentido la estrategia que el Ministerio propone es coherente con lo que recibo de parte de los senadores. El tema del 20% es un tema, por primera vez lo estamos poniendo, de exigir al menos un 20%, y hemos sido cuidadosos de buscar ese guarismo para, por una parte, dar la señal de que efectivamente estos son subsidios que tienen que ir en la dirección de mejorar el transporte colectivo. Y por otro lado también entender que los recursos que llegan a las regiones tienen una cierta estructura en que tal vez desbalancearlos demasiado podría generar para los gobiernos regionales un problema mayor. Y en ese sentido hemos estado trabajando y conversando con los gobernadores regionales que nos han transmitido que el 20% les incomoda. O sea, que no se sienten cómodos con el 20% porque de alguna manera estamos definiendo en qué es lo que ellos van a gastar sus recursos, entendiendo que es parte de una pregunta un poco más grande respecto de cómo se financian los gobiernos regionales. Los fondos FAR hoy día son aproximadamente el 40% de los recursos que llegan a los gobiernos regionales. Y por lo tanto yo creo que hay que tener un poco de cuidado respecto de las cifras, respecto de, por ejemplo, el proyecto de ley de rentas regionales, que también define cómo ellos reciben financiamiento no solamente para esto, sino que para otros fines también. Cuando el senador Durresti dice, y yo creo que hay una pequeña corrección, cuando él dice, chuta, 100 pesos para Santiago en transporte público, 20 para regiones, no es así, porque como yo comenté al principio, hay un 40 que va directo a la Dirección de Transporte Público Regional, ¿no es cierto? Es el 20% del 60, ¿sí? No sé si me entienden. Entonces, corregir que hay un 40% que sí va, que es lo que administra, que son los subsidios permanentes, que administra el Directorio de Transporte Público Regional, que el 100% va a temas de transporte público, y que justamente eso es lo que vamos a fortalecer. Cuando estamos pidiendo más recursos, es ahí donde vamos a llegar con esos ingresos para poder mejorar el transporte público de regiones. A pesar de eso, yo entiendo la preocupación, y quién más que yo que estaría fascinado de que la mayor cantidad de recursos vayan al transporte público para poder, y además es un elemento muy sentido por la población, es parte del programa de gobierno fortalecer el transporte público en regiones, y por lo tanto para nosotros es clave, y eso es parte de la conversación que creemos que es oportuno tener justamente cuando discutamos la ley larga. Me parece importante también mencionar que esos recursos, ese 40% que administra el Directorio de Transporte Público Regional, justamente va a temas como los que mencionaba el senador Flores, respecto de, por ejemplo, los temas fluviales, que son, y que también lo mencionaba el senador Durresti, en que cumplen un rol no solamente de conveniencia, a veces son de conectividad básica, ¿sí? Y en estos 6, 7 meses que llevo como ministro, uno recibe con mucha fuerza esa señal de cuando esto falla quedamos aislados. Eso no pasa en ninguna otra parte del país. Entonces toma una dimensión distinta. La urgencia, la relevancia de poder estar llegando con buena conectividad en Chile Chico, en Villa O'Higgins, en Corral, en fin, ¿no? Respecto de los temas que mencionaba la senadora Órdenes respecto al 20%, creo que me referí, y lo que me preguntaba respecto de los corredores del tema de Biobío, efectivamente hay un trabajo con el gobierno regional que ha sido también involucrado el Ministerio de Obras Públicas respecto de ir fortaleciendo la infraestructura y los vehículos eléctricos, los buses eléctricos de la región. Estamos muy contentos con ese proyecto, que justamente lo que nos permite es mostrar en una ciudad un poco más pequeña también el rol que podemos generar a partir de las concesiones del MOP, de poder tener vinculado en paralelo corredores con vehículos y con operación, para poder darle a los corredores de Gran Concepción, que ya son bastante buenos, una mayor
despliegue a lo largo de toda la conurbación y integrados, ojalá tarifariamente, con el biotren, ¿no? Y estamos conformes con ese proceso. Además, ha sido un proceso muy consultado, participativo, con el gobierno regional, con los municipios, y yo creo que es la forma que tenemos que avanzar, que involucra también proyectos de infraestructura. Importante lo que decía el senador Flores también respecto de temas asociados a discapacidad, a electromovilidad. Los vehículos que hoy día están entrando a Santiago, los buses, son de muy buen estándar. Y hoy día ya tenemos en Santiago cerca de 880 buses eléctricos operando en Santiago. Con la nueva licitación van a llegar 1000 más. Esperamos que con renovaciones que estamos haciendo con los operadores actuales vamos a tener otros pocos más, son como 2200. En definitiva, que podríamos llegar a tener tal vez a mediados del próximo año. Ese es el plan. En regiones tenemos 0. Esa es la diferencia, 0. Y por lo tanto es una preocupación enorme, y por eso es que estamos avanzando justamente en poder generar lo que hemos llamado, no solamente esperar a las licitaciones como la de Concepción, sino que también empezar a avanzar también en proyectos de renovación de flota, y hemos avanzado bastante en eso, y tenemos varios proyectos en curso para poder tener buses del mismo estándar de Santiago, no de otro tipo, del mismo estándar. A veces tú no necesitas un biarticulado, ¿ah? No, pero necesito un bus del mismo estándar, que tenga, por ejemplo, los elementos de accesibilidad para personas con capacidad reducida, que tenga la posibilidad de cargar su teléfono USB, como lo hacen los pasajeros en los buses del sistema de red en Santiago, que pueda tener Wi-Fi, que pueda tener aire acondicionado, que en algunas ciudades del país es esencial, ¿verdad? Y poder avanzar también en temas de recaudo electrónico. Todo eso es lo que estamos tratando de llevar a regiones, y por lo tanto no pretendemos hacer una diferencia, por el contrario. Y aquí quisiera hacer un punto que no es menor, que es que el proyecto de ley lo que busca, tal como está estructurado, es lograr que Santiago mantenga el financiamiento que tiene para dar el servicio que tiene hoy. En regiones, por la forma como está estructurado, nos permite dar un salto importante para poder llegar a varias ciudades donde hoy día no estamos llegando. Y eso ocurre porque justamente los recursos que estamos poniendo adicionales van al Ministerio de Transporte, a la Dirección de Transporte Público Regional. Respecto de algún otro elemento, lo que mencionaba el senador de Urresti, creo que es importante los temas de conectividad digital. Yo creo que es atractivo que lo hayamos incorporado. Al final lo que nos convoca no es mover vehículos, lo que nos convoca es dar conectividad y acceso, ¿sí? Y si hay veces que la conectividad y acceso se da de otras formas, creo que también debiese ser parte del pool de oportunidades, de la alternativa que uno tiene para poder resolver el problema. El teletrabajo, por ejemplo, ha sido una enorme solución a veces para los problemas de transporte. Tenemos gente que no necesita desplazarse, tiene más tiempo en su casa, permite hacer el mismo servicio, la conectividad digital, y de paso los vehículos están más disponibles para la gente que verdaderamente necesita moverse. Entonces, creo que son dos elementos que conversan, y a mí me alegra que transporte y telecomunicaciones estén en la misma cartera. Porque creo que más que nunca toma sentido, que a lo mejor 15 años atrás parecía como dos cosas totalmente separadas, hoy día cada vez más es parte de una misma problemática. Y quisiera volver a tomar el tema con que comencé, ¿no es cierto? Esto del 20% es un primer paso en esa dirección. Recordemos que esto es una ley que va para 2023-2024 solamente. Me preocupa que si por las justas y correctas razones, y que yo comparto, respecto a que el financiamiento de regiones tiene que ir para transporte público, generamos un desbalance que a las regiones les genere un problema muy importante, podría ser problemático. Pero creo que esta conversación que estamos teniendo respecto de cuánto de los recursos que van a regiones en materia de subsidios tienen que ir efectivamente a transporte público, es el corazón de lo que queremos levantar en la ley larga de transporte público que vamos a estar conversando a partir de diciembre de este año. Me pareció interesante también lo que me solicita de incorporar el tren tal vez de forma más explícita. La verdad, cuando hablamos de transporte público, eso no tengo para qué definir cuál modo, si el tranvía, si el bus, si el minibús, si el tren, pero a lo mejor se puede hacer algún tipo de guiño. Y respecto a la tarifa al adulto mayor, hay una tarifa que es de un 50%. Es cierto lo que dice el senador, de que el viaje del adulto mayor tiene esa condición, además, muy atractiva, de que no viajan normalmente en horas puntas. Y por lo tanto, el costo marginal de llevar a un adulto mayor es 0. Nunca va a necesitar más flota porque está llevando a los adultos mayores, nunca va a necesitar más frecuencia o poquita, ¿no es cierto? Entonces hay un elemento interesante, pero nosotros ya tenemos una tarifa que no es gratuita, pero es de un 50% y que también la podemos
conversar, discutir, ¿no? Que es parte de esa conversación, de ese diálogo que pretendemos tener. Yo creo que me hice cargo, si no de casi todos los temas que me levantaron, y feliz de conseguir continuar esta conversación, que quisiera reconocer también el trabajo parlamentario, la oportunidad de poder mejorar lo que hacemos. O sea, yo siento que el proyecto que estamos presentando hoy día es mejor del que le presentamos a la Cámara al principio. Y eso es parte de esta conversación, y yo me alegro de que la podamos tener en tan buen ánimo. Muchas gracias, ministro. Iremos viendo también cada uno de los detalles, la discusión ya en general y en particular. Yo les quiero proponer, colegas, primero que tomemos el acuerdo de tener las comisiones a partir de las 9 horas los días miércoles, hasta que termine la discusión de la ley de presupuesto hasta las 10:30. ¿Sí se acuerda? Y les quiero proponer, tenemos 2 invitados que suspendimos la vez pasada, entonces que la próxima semana vamos a colocar en tabla la ley de subsidios, dada la urgencia que tiene, y vamos a convocar ya a los primeros invitados del gremio de transporte público. Senador Flores. Solamente un pequeño punto. Había hecho una lista, pero en honor a lo que usted nos pide no lo voy a hacer. Solamente decir que quiero insistir en que este espejo de regiones debería ser, y deberían entenderlo los gobernadores regionales, 100% para transporte. Y yo creo que aquí no hay duda. Los fondos de transporte son para transporte. Hay montones de maneras de enfrentar el transporte, no solamente con subsidios, con nuevas máquinas, sino que hay barreras arquitectónicas que la gente hoy día tiene. Necesitamos hacer desarrollo urbano integral desde la óptica del transporte, que es mucho más allá que el subsidio o que el recambio de micro. En fin, hay una visión. Por lo tanto, no hay cuestión en esto, y eso yo creo que debería ser una responsabilidad del Congreso Nacional, hacer valer que el 100% de los fondos de la ley espejo son para transporte, de las distintas modalidades. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Vamos a pasar entonces, muchas gracias, ministro. Vamos a pasar al punto número 2 de la tabla. Senador Kusanovich, no lo vi. Disculpe. Hola. Bueno, gracias, presidenta. No, que cuando llegué estaba hablando el senador Urresti por el tema del transporte. La verdad que en Magallanes tenemos un buen nivel de buses, una licitación, pero el gran error en este tema es la eficiencia. Y la eficiencia, este es un error que partió hace muchos años atrás, que a mí me tocó verlo allá, que cuando se hizo la licitación los recorridos fueron muy populistas y empezaron a escuchar a medio mundo, y los buses dan vueltas por todos lados, y la verdad que no son competitivos con los colectivos. Y ese es un gran problema. La verdad que nadie quiere ponerle mano al problema porque requiere de repente enfrentar situaciones que no son agradables. Pero lamentablemente ese es el error que tenemos en nuestro país a través de los años, que el populismo nos ha empezado a destruir. Y todo el sistema de bus está todo espectacular, pero los recorridos pasan por el living de la casa de la señora. Gracias. Gracias, senador Kusanovich. Vamos a pasar al punto 2 de la tabla. Continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional de los honorables senadores, señores Coloma, Castro, González, Kusanovich, Van Rieselberghe y Walker, que modifica la ley de tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica. Hemos invitado para esta comisión al secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC, el señor Diego Mendoza, que le damos la bienvenida, y el presidente de COPSA, el señor Leonardo Daneri. Le voy a dar la palabra al señor Diego Mendoza. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Le agradezco muchísimo la presentación. Se escucha correctamente, ¿no es cierto? Perfecto. Qué bueno, millón de gracias. Voy a compartir mi pantalla para poder hacer una presentación que hemos preparado. Deme un segundo. Muchas gracias. Bien. Perdón. Esta es. Un segundo, que la tecnología me está aquí jugando chueco. Vamos a cerrar esta pantalla. Sí. La presentación se veía, si no Sí, modo presentación. Pero por algún motivo no pasaban las láminas, pero aquí ya se corrigió. Ahí está. Bien. Bueno, muchas gracias a los senadores de esta comisión. Me acompaña esta mañana nuestro presidente de ANAC, Sebastián de Cárcer, y nuestro gerente de operaciones, Daniel Lunes, que están en una sala contigua a mí, me van a apoyar en algunos puntos cuando sea requerido.
Nuestro gremio, la Asociación Nacional Automotriz, en este minuto ha crecido a propósito de la pandemia. Incorporamos a 38 empresas socias y 9 empresas asociadas, que representan a 68 marcas de vehículos livianos y medianos, 32 marcas de camiones, 13 marcas de buses, que son vehículos pesados, y de manera inédita a maquinarias también, con más de 24 marcas. Todos productos importados y todos productos que provienen desde más de 29 orígenes distintos gracias a los acuerdos y tratados de libre comercio que tiene nuestro país. Por este mismo motivo es uno de los mercados calificados como el más competitivo del mundo. Y señalando algo que hablaban a propósito de la participación del ministro Juan Carlos Muñoz, la permanente inclusión de modelos eléctricos, que ya se ha duplicado la oferta justamente en este año 2022, con más de 30 modelos presentes en el país a través de 12 marcas que lo traen. Nuestro directorio de 10 miembros fue escogido recientemente para el año 2022 y 2023. Lo preside Sebastián de Cárcer junto a Francisca Román, que es la primera vicepresidenta, primera vez que ANAC tiene una vicepresidenta también en el directorio, y Alexander Keller, quien también ha sido escogido como representante de camiones y uso. Este es el listado de nuestras marcas importadoras de vehículos de todo tipo agrupados en ANAC. El tamaño de nuestro sector, y yo creo que esto es relevante para lo que vamos a hablar, ustedes verán aquí la cifra verde, que son las ventas históricas del sector desde el año 2012 a la fecha, con un pic de ventas en 2018, que fueron 417.000 unidades de vehículos nuevos vendidas. En 2021 nuevamente por sobre las 400.000 unidades, con 415.600 unidades comercializadas, y con un aporte, o que se traduce en un aporte tributario al fisco de Chile bastante relevante. De hecho, ya bordea los 6.000 millones de dólares en el año 2018, y en 2021 fueron casi 5.000 millones de dólares. La composición de estos 5.000 millones de dólares que aporta el sector automotor es tremendamente variada. En su gran mayoría, en un 55%, estos 5.000 millones de dólares provienen del impuesto específico a los combustibles. El IVA tiene una preponderancia también de un 25%. Hay otros impuestos asociados a la venta o uso del vehículo, como es el caso del impuesto verde, ciertos derechos aduaneros o de internación, que representan casi un 5% de la torta, y por cierto, los permisos de circulación, que son tremendamente relevantes y uno de los principales focos de ingresos para las municipalidades. Ahora, ¿cuál es la opinión de nuestro gremio a propósito del boletín que nos convoca esta mañana? En primer lugar, debemos señalar que este boletín es una tremenda noticia, una muy buena iniciativa que apunta en la dirección correcta porque va a buscar la prevención de delitos que han tenido una connotación pública que ha aumentado significativamente estos últimos meses. Robos, encerronas, portonazos, los lanzazos, que fue como comenzaron estos delitos en la vía pública, son hoy día una preocupación muy menor porque son delitos que cada vez son más violentos y que preocupan muchísimo a la gente en particular. Por lo tanto, se trata de objetivos comunes que nuestra asociación comparte, que se discute muchísimo con nuestras marcas en diversas mesas de trabajo al interior de ANAC. El mejor ejemplo ha sido algo que han mencionado Carabineros, la sección de encargo y búsqueda de vehículos la semana pasada, y también la Asociación de Aseguradores, que es esta fuerza de trabajo o mesa de trabajo público-privada que instauró la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la que nuestro gremio participa y que ya está mostrando los principales resultados. Voy a hablar un poquito más de eso en algunos minutos. Esta mesa, y quiero aquí empezar a ordenar la discusión, nos ha llevado hacia acuerdos y avances acordados, varios que ya hemos implementado, pero básicamente que giran en torno a dos fenómenos. Primero, al ingreso u ordenamiento de múltiples iniciativas legislativas que han llegado al Congreso y que de una u otra manera regulan el régimen de inscripción de vehículos nuevos, el régimen de obtener la patente de vehículos motorizados para evitar a través de estas leyes que los delincuentes cometan delitos con automóviles. Y segundo, que es bastante lógico y lo señalaba el senador Flores la semana pasada, la necesidad de coordinar estas iniciativas legislativas de manera que sean entendibles, un ente cohesionado para tener una política pública homogénea, que nos sirven a atacar distintos flancos de cometimiento de delitos. Aquí hemos puesto un ejemplo de proyectos de ley que se han presentado y que de una u otra manera regulan la seguridad de los vehículos, los robos, la instalación de las patentes o la encerrona. La verdad es que aquí hay 17 proyectos de ley, no se preocupen porque no los voy a mencionar todos, pero la idea es tomar lo mejor de todos ellos. Ojalá que sean estudiados en esta comisión que ha tomado
la iniciativa de regular varios de estos aspectos y ver de qué manera podemos hacer una batería de medidas con el apoyo del sector privado que representamos nosotros, a corto plazo, mediano y largo plazo. Porque aquí hay desde aumentar las penas en el Código Penal, mejorar el patentamiento de los vehículos, facultades al registro civil, atacar el mercado secundario de desarmadurías ilegales, regular las casas de remate, donde muchos delincuentes rematan vehículos no por el valor del vehículo, sino que por el mal uso de esas placas patentes. Una serie de iniciativas que más adelante podemos ir ordenando en esta comisión. Ahora, aterrizando en las consideraciones para este boletín específico, el 15007-15, en su primer articulado dispone la obligación de agregar ciertos datos informativos a la factura de venta del automóvil nuevo para hacer más difícil esta inscripción. Está bien, esto es una muy buena medida porque efectivamente esto nace de grupos de delincuentes que han creado empresas falsas, simulando ser concesionarios oficiales, y que emiten facturas validadas por impuestos internos porque es un tema automático. La iniciación de actividades en una empresa en un día la puedo obtener hoy día en la tarde. Y con eso inscriben fraudulentamente usando incluso números de BIN o números de identificación de países que nunca van a llegar a Chile, como BINes de Arabia Saudita, BINes de vehículos japoneses que tienen el volante al otro lado y que naturalmente nunca van a poder ser inscritos en este país, pero como no están en el sistema informático, pasan y se inscriben como 0 kilómetros, siendo que son vehículos robados. Esta es una buena medida, pero nosotros creemos que debiésemos adoptar una práctica que englobe de mejor manera el manejo de datos e inscripciones. ¿A qué me refiero? Antes de la pandemia se aprobó la Ley de Trámites Digitales del Estado, que nos ha llevado a nuestro sector a hacer facturación completamente electrónica. Da la impresión de que la redacción de este proyecto de ley que busca incorporar en la glosa de la factura o en un anexo ciertos datos de domicilio del concesionario, RUT, etcétera, no van a poder ser implementados en una factura electrónica porque no tiene anexo. Es un acto automático. ¿Ya? Pero sí lo que podemos hacer es modificar esto para perseguir este mismo objetivo a través de dos etapas. Primero, que nosotros, los importadores, o nuestros concesionarios, todos los cuales tienen un contrato de representación de la marca para todo el territorio de Chile, que estén previamente enrolados en algo que ya se ha mencionado aquí, que es un sistema del registro de vehículos motorizados para poder emitir la primera factura de venta con la que luego se practica la primera inscripción en el registro civil de ese vehículo motorizado nuevo. Esto es lo que nosotros lo llamamos como enrolamiento. Lo mencionó el coronel Tena, de Carabineros de Chile. Esto ya se realizó a propósito de la mesa público-privado con el Ministerio del Interior. Entregamos oficialmente el enrolamiento, son más de 400, casi 500 locales de venta en todo el país, con RUT oficiales, con contratos de representación debidamente respaldados, y eso es algo que se va a mantener actualizado con el apoyo de ANAC, con el apoyo del Registro Civil y del Ministerio del Interior de aquí a futuro. Por lo tanto, hoy día ya existe este enrolamiento de todos los concesionarios oficiales. Tremenda noticia porque nos permite rápidamente identificar a la empresa trucha o ficticia. Segundo paso, entonces, que la factura de venta debe incluir dentro de la glosa, y esta es una factura electrónica, además de todos los datos del vehículo nuevo, 0 kilómetros, BIN, número de chasis que hoy día se incorporan, incluir cuál es el número de enrolamiento del importador o del concesionario respectivo. Aquí lo que estamos pensando es en algo muy sencillo. Esto ya existe en el Ministerio de Obras Públicas, con el registro de contratistas de obras públicas. Uno, para poder cumplir con licitarse una obra pública, tiene que estar en ese único registro que lleva el MO. Y el número de la empresa tanto es el registro 1, 2, 3, etc. Bueno, aquí hay que asignarle un número a cada uno de los concesionarios. Si van saliendo, se eliminan. Si se van incorporando o lanzan nuevas empresas, que puede ocurrir, se agregan. Y que ese número del registro único sea rápidamente incorporado en la factura, en la glosa electrónica. El registro civil hoy día hace la lectura electrónica automatizada de todas las facturas de primera venta. Por lo tanto, el sistema automáticamente va a detectar ese número y ni siquiera va a tener que haber una persona que lo pueda detectar, sino que automáticamente, así como pesca el número de BIN o el modelo o la categoría del vehículo, va a verificar automáticamente cuál es el número del enrolamiento. Por cierto que tiene que haber un desarrollo tecnológico detrás, pero creemos que es algo que se ha hablado con el registro civil y no debiese ser difícil. Por lo tanto, de las medidas que se han hablado para incluir el enrolamiento de importadores y concesionarios, nos parece que esta es la mejor medida. Luego,
Hay otro punto que dice relación en el proyecto de ley con la exigencia de grabar o inscribir la placa patente en los vidrios del vehículo. Esto es conveniente, esta idea la analizamos en el comité técnico de ANAC con todas las marcas que tienen servicios técnicos, etcétera, y es algo que se puede hacer, por cierto que es un desafío porque no todos los concesionarios del país tienen la maquinita que graba las patentes, pero si hay plazos para hacerlo y el proyecto menciona en el transitorio meses, dependiendo de la antigüedad del vehículo, sí se podría hacer. Sí recomendamos agregar que la fiscalización de esta práctica puede ser realizada tanto por carabineros como por inspectores municipales y, por cierto, las plantas de revisión técnica. Que no se menciona, pero nos parece que es algo positivo para incentivar al usuario que ya tiene un vehículo de más de 2 años de antigüedad, que era la excepción que ponía la ley, para que a la próxima revisión técnica, oiga, esto va a formar parte del protocolo de la revisión técnica, que tendrá que actualizar en su minuto el Ministerio de Transporte. ¿Ah? Ahora, no obstante, nos parece que lo que señala el artículo 2º transitorio, la letra A, que dice que el cargo o el cobro de este impresor o grabado debe ser de cargo del concesionario o distribuidor respectivo, eso nos parece incorrecto porque debiese ser algo de cargo del usuario y no del vendedor. ¿Por qué? Porque es hoy día quien compra el vehículo quien encarga la inscripción. Yo sé que en la práctica todos están acostumbrados a pensar que es el concesionario el que está haciendo la obtención de la placa patente, pero ese es un trámite que se hace previamente autorizado por quien lo adquiere. Se factura y, bueno, la idea es que esto ahora sea automáticamente realizado dentro del concesionario, pero que el cargo, la responsabilidad de activar eso, que deba ser del usuario en vez del vendedor. ANAC comparte también y apoya el aumento de sanciones a quien adultere las características de un vehículo, a quien clone, duplique o de cualquier manera altere el número de identificación maliciosamente, que esto es algo que está ocurriendo, ¿ah? Sobre todo en desarmadurías o en talleres clandestinos donde el número de VIN, que hoy día viene grabado tanto en el motor, en el chasis, incluso en vehículos ya lo traen en el parabrisas y se puede ver a través de una ventanita transparente en la parte inferior del parabrisas. Bueno, lo cambian, lo borran, con una máquina soldadora le ponen metales encima o derechamente alteran el número de VIN para que no pueda identificarse el día de mañana. Eso nos parece correctísimo que a contar de ahora esté sancionado, porque es cambiar una característica de identificación del vehículo. ANAC sugiere que tratándose de este número 5 propuesto en este proyecto de ley, podamos mejorar quizás la redacción incorporando esto que mencioné al principio, la creación de un enrolamiento de vendedores de vehículos motorizados nuevos, de manera tal que por ley quede como un cuerpo orgánico este proceso de enrolamiento ya incorporado dentro del proceso de venta de los vehículos, y que fácilmente se puede identificar a quien importa o comercializa un vehículo con este número de VIN también que va a poder ser leído por aduanas. Hoy día todos los vehículos que ingresan a este país quedan registrados en sus declaraciones de internación con un número único, y la factura que va a indicar el número de registro también va a tener que coincidir con el número de VIN. El cruce de datos aquí, siendo todo electrónico, va a ser muchísimo más fácil. Si esta ley lo incorpora, vamos a automáticamente permitir que el Registro Civil, el Ministerio de Transporte o Interior, cuando corresponda, puedan ir mejorando estos sistemas. Pero esto que hoy día no se menciona en la ley porque quedó cojo de la ley de trámites digitales, que ya tiene bastantes años desde que se publicó, podríamos incorporarlo con un aspecto tecnológico y electrónico que sea tremendamente positivo. Nosotros hemos propuesto una redacción aquí respecto de cómo debiese ser la sanción, que está en cursiva, para quien modifique o altere personalmente o por interpósita persona la inscripción de un vehículo motorizado o sus señales de identificación, tales como el número de chasis, el número de identificación del vehículo, el VIN, adulterándolo en cualquier forma o utilizando uno falso o que no corresponda al declarado en el documento de internación, o borrándolo físicamente del vehículo motorizado. Nosotros creemos que esta redacción incorpora todas las formas de abuso que hoy día los delincuentes utilizan para cambiarle el VIN o inscribir vehículos con VINes falsos. Un ejemplo, me demoro un segundo en esto, pero ANAC tiene convenios de colaboración con la PDI y este año ha aumentado muchísimo la cantidad de preguntas que hemos recibido, porque la PDI a menudo nos manda un oficio para que informemos si los VINes, y nos mandan de a 10 números de VIN, de vehículos que han supuestamente ingresado al país por canales oficiales, si se vendieron o no en Chile. Y en la gran mayoría de los casos detectamos que ese número de VIN nunca fue importado por el socio de ANAC a Chile, y que de hecho ese número de VIN
en la fábrica de origen está asignado a cualquier otro país del mundo menos Chile. Por lo tanto, aquí hemos llegado a delincuentes que detectan bienes que se están inscribiendo en otras partes del mundo, pero que son del mismo modelo, mismo color, mismas características para inscribirlo en Chile. O sea, es un nivel de sofisticación tremendo. Adulteraciones, mal uso de las señales de identificación. ¿Y por qué señales de identificación? Porque con los vehículos eléctricos va a cambiar el tema de la inscripción del BIN en el motor, porque no tienen motor. La verdad es que el motor de un eléctrico está debajo del chasis, por lo tanto probablemente se inscriban en otras partes del vehículo al momento de su fabricación, como ya se está haciendo hace muchos años. Adelantémonos a eso, porque si hablamos del chasis, el número de motor o el turbo, ciertos componentes específicos, la verdad es que va a quedar rápidamente obsoleta porque la venta de vehículos eléctricos está creciendo exponencialmente en este país. De esta manera, nos parece que cualquier ilícito relacionado al mal uso del número identificatorio va a tener una sanción efectiva, y adicionalmente podríamos exigir que todos los vendedores oficiales formen parte de este enrolamiento, excluyendo automáticamente a empresas fraudulentas que venden estos vehículos robados. Esto va a ser una detección automática de estas empresas ficticias creadas en un día. Ahora, ¿cuál es la factibilidad técnica y económica de las medidas comentadas? Nosotros, en los análisis que hemos hecho, hemos estimado que la factibilidad técnica de estas medidas, el enrolamiento, el hecho de que se puedan incorporar dentro de la misma glosa la factura electrónica y grabar las placas patentes en los servicios técnicos, en los concesionarios, y el día de mañana con cargo del usuario, tal como lo menciona la ley, es factible hacerlo. No supone un sobrecosto excesivo o un impedimento a comprarse un automóvil nuevo, incluso esto se podría aplicar a la venta de vehículos usados en ciertos concesionarios, siempre y cuando se haga a través de los canales formales. Ahora, sí nos parece, por lo tanto, reiteramos el apoyo de ANAC en esas líneas generales al proyecto de ley con las precisiones que aquí hemos mencionado. Ahora, si hay otros elementos que se han propuesto en esta honorable comisión y que son bastante recurrentes, uno los escucha en fiscales que tratan de perseguir los delitos y para lograr meter a esta gente detrás de las rejas. Por ejemplo, algo que mencionó la Asociación de Aseguradores, de marcar partes, marcar las piezas, poner números identificatorios en las llantas de los vehículos o en los tapabarros. Estas son medidas que si se comienzan a exigir con ese nivel de imprecisión, la verdad, porque son prácticas muy distintas, con máquinas que son tecnologías que ya no existen, sí puede suponer un sobrecosto excesivo para los consumidores. Una cosa es el BIN, que viene de fábrica y viene instalado por el fabricante dentro del proceso constructivo del automóvil, y otro es lo que haya que hacer en Chile, que es, una vez que llega el automóvil en el barco, tomar una máquina e inscribir o replicar el BIN en distintas partes del vehículo. Eso, hacerlo en un mercado de 400.000 vehículos al año, puede suponer un retraso logístico tremendo, un sobrecosto en consecuencia porque habría que implementarlo en todos los concesionarios que hemos mencionado. Y naturalmente no va al problema de fondo porque el grabado de estos bienes, incluso en las llantas o en el pilar B o C, como hemos señalado, puede ser adulterado por los delincuentes. Tan sencillo como tomar una máquina soldador y tapar el número de BIN que yo grabé. Ahora, el marcaje de piezas en algún minuto que se implementó en Chile, o se hizo un programa piloto más bien, no pudo ser implementado de forma masiva. ¿Por qué? Esta es una tecnología que quedó obsoleta en el extranjero. En algún minuto, a comienzos de la década del 2000, se hizo un programa piloto en Chile de marcaje de partes y piezas para una marca en específica de procedencia japonesa, que estaba sufriendo el robo de ciertas partes y componentes específicos. Todo el resto del mercado no lo marcaba. Por lo tanto, es un ejemplo que se hizo solo para una marca específica, con una tecnología que luego fue abandonada, una tecnología que no se actualizaba desde la década del 2000 y que naturalmente es lo que hoy día te permite volver a grabar por sobre eso. Entonces, esta es una tecnología que hoy día no se utiliza en otras partes del mundo, había que traerla solo a Chile. No va a ser posible que los automóviles vengan grabados desde el extranjero a nuestro país, con el BIN en distintas partes. Por lo tanto, lo que nos parece mucho más lógico es atacar al mercado secundario, derechamente. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el propósito del robo a estos vehículos? Sacarle el motor o partes, desarmarlo y venderlo en el mercado informal. Hoy día el 95% del mercado de las desarmadurías es ilegal. Esto es un levantamiento que hicimos junto al Ministerio del Medio Ambiente. Solo el 5% de los desarmadores son legales, es bajísimo. Y eso es porque es un mercado no regulado. Hay un proyecto de ley, que de hecho lo señalamos un poco más adelante, que busca regular el mercado de los desarmadores
con un nuevo reglamento del Ministerio del Interior para que el desarmador deba inscribirse, usar facturas de compra, o sea, acreditar de dónde viene el motor que tú estás cambiando en tu vehículo, dónde fue comprado, qué número tenía, qué norma de emisión, qué seguridad está asociada a la construcción de ese motor. Nada de eso se pide hoy en el mercado del desarmaje, tampoco en el mercado de las casas de remate. Nos parece extraordinario que se busque regularlo porque ahí es donde los delincuentes han buscado un flanco débil, que tenemos una posibilidad única de cerrarlo. Y si ya hay boletines, sería muy bueno que esta comisión los estudie, porque naturalmente un potenciamiento del mercado al aftermarket o a los mercados de postventa y adquisición de partes y piezas en nuestro país. Entonces, como conclusiones, estamos frente a una iniciativa positiva. Esto, lo que se ha mencionado aquí, va en beneficio de mejorar la seguridad privada y pública. Gran parte de lo que aquí se busca regular en los articulados de este proyecto de ley podría implementarse por nuestros concesionarios e importadores en un tiempo prudente, que es el que se señala en la ley. Como sector, en consecuencia, ya estamos trabajando en que esto se convierta en realidad. O sea, independiente de lo que pueda demorar en el Congreso, creemos que esto es algo que se debe hacer y estamos allanando el camino para que sea lo más rápido posible. Luego, esto es una buena oportunidad para normalizar el enrolamiento de vendedores de vehículos nuevos, sistema que va a entregar tranquilidad a los compradores del vehículo, que sigue siendo el segundo bien más relevante en la vida familiar para la adquisición, luego de la vivienda propia. O sea, estamos hablando de un bien que importa muchísimo en el ideario colectivo de Chile. Tercero, proyectos como este pueden ir aparejados con medidas que apunten a mejorar aspectos como la mejora en la infraestructura vial, que va a hablar COPS a continuación de eso, aumentar la presencia policial en las vías públicas, patentes diferenciadas para vehículos que hoy día ingresan a nuestro país con regímenes de excepción y que vulneran una serie de normativas. Aquí me quiero referir a las zonas francas, que tienen regímenes de excepción en la Sofri de Iquique, en Arica, en Palena, están ingresando vehículos que nadie sabe cuál es su vida en el extranjero, pueden haber sido robados, dados de baja por pérdida total, pérdida comercial, con airbag, sin airbag. No se hace ningún proceso de certificación de esos vehículos, se ingresan con patentes nuevas, como si fuesen un 0 kilómetro. No hay ninguna señal distintiva. En algún minuto existió en este país la patente roja para los vehículos de zona franca, se eliminó por estimarla que vulneraba la igualdad ante la ley o era discriminatoria. Bueno, quizás aquí podríamos empezar a regular estos regímenes de excepción para desincentivar la adquisición de estos modelos que son inseguros, que pueden haber sido robados, que son más contaminantes y que en el fondo es basura que reside en nuestro país proveniente de cualquier otro país y muchos de ellos países de la OCDE. Por lo tanto, aquí estamos completamente subestándar. Sepan ustedes que durante la pandemia, lamentablemente, esta situación se descontroló. El ingreso de estos vehículos usados, falsos, eran del orden de 20.000 vehículos al año. Y el año pasado, en 2021, fueron 60.000. O sea, prácticamente se triplicó la cantidad de ingresos por paso fronterizo. Falta de fiscalización y falta también de las sanciones a quien interne o adquiera este tipo de vehículos. A julio de este año ya llevábamos 27.000 vehículos, por lo que probablemente podamos terminar este año nuevamente con una muy mala cifra de ingreso de vehículos adulterados, con cambio de volante, tremendamente inseguro. Por último, no debemos olvidar que la regulación en otros temas bastante relevantes y que apuntan a esto mismo, a mejorar la seguridad y que se podría traer a que sea conocida por esta honorable comisión. Me refiero al boletín 14924-25, que es el que mencioné antes, que regula el mercado de las desarmadorías, exigiendo que estas cuenten con facturas de compra de motor, compra de los componentes, compra de los repuestos, para que tú como usuario puedas saber que lo que estás comprando no es una receptación de un bien robado, sino que efectivamente tiene una trazabilidad. Hoy día, todo lo que ingresa a Chile es trazable. Hay metas de economía circular, los repuestos se declaran, aduanas lo fiscalizan. Por lo tanto, que no se esté exigiendo la exhibición de una factura de compra es algo tremendamente sencillo de cambiar y puede ser muy, muy bueno. Además, nos parece una buena idea que se faculte al Ministerio del Interior para que a través de un reglamento regule el correcto funcionamiento del mercado de desarmadores, que como señalé es en un 95% de los casos informal, desarmadorías que nacen, crecen y desaparecen, y son un 5% formal en nuestro país. Yo quiero nuevamente agradecer el tiempo que nos ha dado esta comisión para presentar esta mañana y quedo atento también si tienen comentarios que nos quieran hacer en cualquier medida. Muchísimas gracias, Presidenta, también por su invitación. Muchas gracias, Diego Mendoza de ANAC. Muchas de las sugerencias y comentarios que ustedes nos hacen son coherentes con lo que nos han planteado otros expositores
hemos escuchado a Carabineros de Chile, a otros ministerios y nosotros hoy día lo que queremos es votarlo en general. Después vamos a entrar a la discusión en particular, donde claramente tomaremos cada una de las observaciones y aportes que han realizado. Yo quiero darle la palabra al presidente de COPSA, a Leonardo Daneri. Bienvenido, y de ahí hacemos una ronda de preguntas y voy a prorrogar la sesión por 15 minutos. Leonardo. Bienvenido. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco a la honorable comisión la invitación que nos hacen para exponer nuestro punto de vista respecto a este tema que es tan importante para el país y para la seguridad de los ciudadanos. Vamos a hacer una presentación. Me acompañan en esta oportunidad la señora Marcela Valle, que es la gerente general de COPSA, y don José Maldonado, que es abogado asesor nuestro. Bienvenidos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos entonces con algunos antecedentes. Adelanta, por favor, Marcela. Del proyecto de ley del boletín. A ver, como antecedentes generales de esto está el aumento explosivo de los delitos asociados, ¿cierto?, a vehículos robados, con encerronas, en fin, una serie de datos que están ahí, cómo ha crecido el número de vehículos, el número de delitos asociados a los vehículos, las encerronas, en fin, eso es de público conocimiento y de pública alarma. Entonces yo quiero partir diciendo que nuestra industria, que está basada en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que permite que los privados aportemos en la construcción y administración, operación y financiamiento de la infraestructura que este país requiere, es un paradigma de lo que es la asociación público-privada. O sea, nosotros nos sentimos, somos socios del Estado. Por tanto, nuestra obligación de ayudar al Estado en sus otras obligaciones es muchísimo mayor que otros sectores probablemente. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante poder colaborar con el Estado en toda la data que nosotros recogemos en nuestras autopistas de los automóviles que circulan. Y por lo tanto, el hecho de que los automóviles circulen con patente para nosotros es fundamental para poder, en efecto, de medir las pasadas de los vehículos y hacer los cobros del peaje respectivo, que es un impuesto, sin duda, pero además para tener la información que permita a otros sectores del Estado tener la información necesaria para poder perseguir los delitos. Entonces, nosotros decimos que un vehículo sin patente es un peligro inminente o es un delincuente potencial. Por lo tanto, este proyecto de ley apunta a subir las penas de los vehículos que circulan sin patente y está muy en coincidencia con otro proyecto que se acaba de ingresar, producto de la mesa de trabajo que tenemos con la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Obras Públicas y varios otros organismos asociados, Carabineros, investigaciones y todos los organismos asociados al tema, como autopistas, como importadores, concesionarios de automóviles, aseguradores, etcétera, para poder prevenir esto. Quiero comentar lo siguiente, y por eso es importante para nosotros el tema. En el caso de Santiago, las autopistas representan un 6% de la red estructurante vial de Santiago, pero en este 6% de autopistas circula el 30% de los vehículos y un 40% de los camiones, lo que está en bastante coincidencia con la proporción de encerronas y delitos de portonazo que se suceden en Santiago. El 70% se produce en calles distintas de la autopista. Entonces, ¿por qué marco este punto? Porque la cantidad de información que tenemos de automóviles circulando es muy importante. Y cada uno de sus automóviles ha sido fotografiado y medido pasando por la autopista. Por lo tanto, si tiene patente es muy fácil identificarlo. Y si no tiene, no sabemos quién es. Quiero agregar además que, dadas las políticas del Ministerio de Obras Públicas, se está extendiendo el sistema de TAG a todo el país. Por tanto, toda la Ruta 5 y todas las autopistas transversales también van a tener toda la información producto de los TAG. Por lo tanto, es fundamental que tengamos todos los vehículos con la patente porque es la única manera de identificarlo. Mirando las cifras de ANAC y las que nosotros tenemos, nos damos cuenta que en los últimos 2 años tenemos 1 millón de vehículos más nuevos, sin sumar a aquellos que están entrando legalmente, como muy bien destacaba Sor Mendoza. Entonces, este es un problema complejo y por lo tanto, todo lo que sea para mejorar esta situación cuenta con todo nuestro apoyo y queremos hacerles saber a ustedes eso. Es fundamental que tengamos la capacidad de investigar las patentes. Quiero contar además que como consecuencia de esta mesa de trabajo, la Fiscalía, ahora que estamos compartiendo datos con ellos también, se han dado cuenta que gracias a la data que obtenemos de los vehículos en las autopistas, medidos con las fotografías de las patentes, ellos han podido recabar información
de investigaciones de delitos distintos a las encerronas y robos de auto, porque justamente muchos delincuentes en otros sectores de la delincuencia se mueven en vehículo y esa información para la Fiscalía es muy, muy importante. Entonces, quiero decir que este proyecto de ley permite mejorar no solo la seguridad pública en las carreteras y bienes nacionales de uso público, como son las calles, sino que además en otros ámbitos de la delincuencia. Por eso es muy importante para nosotros. Eso como antecedente general. Digamos, Marcela, hay algunos antecedentes de fotografías ahí, que se ve que todo tipo de vehículos, como ustedes ven, circulan sin la patente o con patente escondida. Sigamos adelante con eso, particularmente camiones, que eso es bien importante porque esos camiones que circulan sin patente están compitiendo deslealmente con otra serie de sectores que sí cumplen con sus obligaciones y están prestando servicios y además con un peligro enorme porque cualquier accidente que tengan, ¿cierto? No tiene ninguna responsabilidad y no hay cómo perseguirlo. Por eso es fundamental que tengamos a todos identificados. Entonces, avanzando con esto con respecto al boletín en cuestión, el aumentar los requisitos de la factura electrónica nos parece perfecto. Entonces se sugieren agregar un correo electrónico que permita al usuario recibir información o correspondencia y en todo caso permita rastrearlo. Y en general hemos propuesto incorporar como sancionado al propietario del vehículo respectivo. Proponemos también incorporar en este caso como delitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas a las empresas que incurran estas hipótesis. Quiero decir de que la ley de responsabilidad penal es muy efectiva, ha mejorado mucho el estándar en nuestro país, por lo tanto todas las empresas que no cumplen con eso son muy castigables y sus ejecutivos y directores, que también es importante. Y evidentemente sin perjuicio de la responsabilidad penal. Después, con respecto a la obligatoriedad de registrar y grabar la placa patente única en los vehículos, nos parece muy bien que se grabe en todas las partes posibles el número de la placa patente única, prohibir el polarizado de vidrio y sancionar este incumplimiento, extender esta norma a las obligaciones, ¿cierto?, asociadas a los propietarios y conductores de motocicletas. Este es un problema que lo tenemos cada vez más vigente. Aquí hay algunos ejemplos de motocicletas, ¿cierto?, que en otros países que se obliga a el conductor o propietario de motocicleta a llevar grabado el número de placa patente en un chaleco, por ejemplo, o en el casco. Porque quiero comentar que el tránsito de motocicleta, producto de las costumbres post-pandemia asociadas al delivery, asociadas, en fin, al uso de este tipo de vehículos, ha aumentado muchísimo y por tanto los accidentes y los delitos cometidos con este tipo de vehículos. Por tanto, extender esto de obligación a las motocicletas, eso nos parece muy bien. Y en el caso de los vehículos nuevos, reitero que estos deberán contar con su respectiva placa patente grabada en un lugar visible de sus vidrios y chasis. En caso contrario, el propietario será responsable civil y penalmente frente a terceros. Por supuesto, más la obligación de acreditar, verificar domicilio y dar un mail válido. Y reitero que el tema de las motocicletas es muy importante. Sigamos, Marcela. Sanciona como delito conducir sin placa patente en los casos que sea obligatorio. Se crea la falta grave de conducir un vehículo que no cuente con placa patente grabada o impresa en los vidrios. Ya existe un número 44 que tiene una hipótesis distinta. Hay que aclarar si se reemplaza, se agrega a continuación o se altera la numeración del articulado para evitar errores de texto. Se sugiere agregar la falta por conducir o ser propietario de un vehículo que no cuente con la impresión de la placa patente única en lugares visibles según lo propuesto más arriba. Incorporar una obligación para los portales de venta online de agregar mayor información sobre las personas que publican con frecuencia, como requisito para hacer una publicación, definir frecuencia, utilizando como datos para el cruce tanto el correo electrónico como el número de teléfono del anunciante. Esto debiera ir aparejado con una sanción a las plataformas en caso de incumplimiento, como falta de definir, hay que definir si es grave o no. Dar un plazo definido al Registro Nacional de Vehículos Motorizados para que empiece a exigir que el comprador acredite su domicilio al inscribir un vehículo nuevo o usado. Y reducir el plazo de inscripción, que hoy es de 30 días, artículo 42, inciso 4, a no más de 15 días. Establecer la obligación para el Registro Nacional de Vehículos Motorizados de revisar los datos del adquirente con los que existen en las bases de datos antes de realizar la inscripción, verificando que coincida. Y para el caso de vehículos nuevos, la obligación del vendedor de grabar la placa patente podría extenderse mientras esté vigente la garantía del vehículo sin costo para el comprador. Otra opción es obligar a las compañías de seguros a grabar las placas sin costo, tal como se hace con los GPS. Y elevar una alerta en caso que el adquirente o solicitante de inscripción tenga condenas por este tipo de delitos. Sigamos, Marcela.
Siguiendo con el punto, se sanciona a quien adquiera o solicita la inscripción de un vehículo sabiendo o no menos que sabiendo que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado. Y se aumenta la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo. Debería también sancionarse la conducta de inscribir un vehículo nuevo usado informando al Registro Nacional de Vehículos Motorizados un domicilio falso o inexistente, ya sea total o parcialmente, como por ejemplo, ¿cierto?, dirección parcela sin número, sector Batuco, que eso lo hemos visto varias veces. Agregar la obligación del vendedor de pedir al comprador y acreditar su domicilio. Se sugiere incorporar que se grabe la placa patente única en vidrios, chasis y otras partes adicionales del vehículo de manera visible, al menos la PPU. Prohibir el polarizado de vidrio y sancionar este incumplimiento como falta grave. Extender las obligaciones de la norma y las sanciones a los propietarios y conductores de motocicletas. Incorporar como sancionado también al propietario del vehículo y agravar las penas. Agregar como agravante, si se comprueba que el vehículo fue utilizado en la comisión de otros ilícitos, agravante aplicable también al conductor del vehículo con placa adulterada. Sancionar al tercero que realiza la gestión y agravar las penas para el adquirente o solicitante, o al menos fijarla derechamente en presidio menor en su grado máximo. En este caso, la multa es baja, considerando que el valor del vehículo probablemente será superior, por lo que se sugiere elevarla fijando un mínimo de 100 UTMs. Sigamos, Marcela. Con respecto a conducir con placa patente en mal estado, se sugiere cambiar la calificación de esta falta a grave, ya que en muchos casos la finalidad de esta hipótesis es la misma que la de los casos de conducción sin la placa patente. Agregar que se sancione a quien conduzca y o sea propietario de un vehículo que cuente con una copia de la placa patente única no original sin causa debidamente justificada. Agregar el caso de placas sucias o tapadas por cualquier elemento que dificulte su identificación, ejemplo, barro, luces incandilantes, portabicicletas, etc. Y la conducta de circular con las placas patentes instaladas en lugares que no permitan su identificación, lo que es muy común en camiones. Con respecto al nuevo artículo 204, con respecto a las multas, se sugiere reducir el plazo de inscripción de 30 días a 15 u otro menor. Obligar al registro de vehículos motorizados a hacer el cruce de los datos del adquirente con los que existen en las bases de datos antes de realizar la inscripción. Y elevar una alerta en el caso que el adquirente o solicitante de inscripción tenga condenas por este tipo de delitos. Digamos, Marcela. Con respecto al mismo boletín, las propuestas que hacemos, compartiendo todas las sugerencias planteadas por la iniciativa legal, creemos primordial añadir aquellas normas que inciden directamente en el vehículo clonado. En línea con ello, la sugerencia es la creación de un registro especial de placas patentes únicas clonadas por parte del registro civil, en el que se inscriban aquellas patentes a través de resolución judicial, sean declaradas como tales, y a la vez se faculte al registro civil para otorgar una nueva placa patente única a propietario del vehículo afectado. De esta forma, a través del registro especial, Carabineros de Chile podrá detectar fácilmente y detener a quienes circulan con vehículos robados o clonados. Las víctimas podrán regularizar la situación de sus vehículos y, consecuentemente, las situaciones en las que el propio se ha visto involucrado, dada la existencia del clonado, entre ellos delitos y tránsitos para autopistas concesionadas. Y municipalidades, autopistas y a quienes se les autorice el acceso al registro puedan tomar conocimiento instantáneo de la circulación de dichos vehículos y puedan tomar acciones concretas. Quiero recalcar que en el caso de las patentes clonadas hay una tremenda afectación a las personas honradas que han sido afectadas por esta clonación y que pasan algún verdadero viacrucis algunos de ellos con respecto a las multas municipales de cargo de ellos. Entonces, eso queremos que también es muy importante agregarlo. Con esto terminamos la presentación y quiero reiterar que como COPSA estamos absolutamente a disposición del Estado, que es nuestro socio, a colaborar en todo lo que sea posible con las herramientas de seguridad vial que tenemos y con la cantidad de información asociada a la seguridad vial para ayudar a la seguridad pública. Eso es algo que lo sentimos como, reitero, como obligación, y en la medida que tengamos la capacidad de cruzar nuestros datos con los datos de las instituciones encargadas de perseguir el delito como Carabineros, Investigación y Fiscalía, y podamos identificar a los automóviles, y la única forma de identificarlos son las patentes, va a mejorar la seguridad pública. Por eso reitero, todo lo que apunte a que los vehículos conduzcan, sean conducidos con placa única patente es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo Daneri. Nosotros vamos a darle prioridad a este proyecto para para prevenir la venta de vehículos motorizados robados. Carabineros de Chile también en su presentación anterior nos planteaba que cerca de un 50% de los delitos de robo en general
a ese tipo de delitos están vinculados vehículos robados. Entonces, para nosotros tiene prioridad. Vamos a seguir atentamente también el trabajo que ustedes están desarrollando con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Me parece que es una instancia que ha permitido reunir a todos los actores y también no solo ponerlo en prioridad, sino que nos permite tener consenso respecto a cuáles son los alcances y que va a tener el contenido de esta ley. Yo quiero proponer a la comisión que en el primer punto de la próxima tabla coloquemos este proyecto de ley para votarlo en general, y de ahí vamos a tomar cada una de las sugerencias y aportes que nos han realizado los distintos expositores para entrar ya en detalle en la discusión en particular. José Maldonado está solicitando la palabra. Sí, senadora, primero agradecerle el tiempo que nos han dedicado, al igual que lo que ha señalado nuestro presidente, don Leonardo Danieri, como Asociación de Concesionarios de Obras Públicas. Nos interesa mucho este proyecto, pero quiero aportarle un detalle muy importante para que los señores senadores y senadoras lo tengan muy presente en el momento de la discusión de este proyecto. Hoy día, en una sociedad que podemos colaborar, los actores privados, aquí está ANAC, a quien reconocemos que hemos podido llegar a grandes acuerdos en las mesas de trabajo y la fuerza de tarea para persecución del delito de robo, que hoy día nos afecta y que es de gran importancia, y todos somos testigos de cómo esto a diario sale en la prensa, y con la gravedad que han ocurrido estos hechos, incluyendo costando la vida de algunos conciudadanos. La forma en que los privados, a través de la tecnología, podemos aportarle a las policías es fundamental. Nosotros en las concesiones hoy día podemos entregar una herramienta poderosa a las policías, que es todo nuestro sistema de lectura de placas patentes, y le podemos dar la ubicación en tiempo real de vehículos que han sido sustraídos o han participado en un delito. Lamentablemente ha ido en aumento, cada día más, la presencia de vehículos sin placa patente, y nos preocupa que de colocarse prontamente ya se promulgue y se empiece a funcionar el proyecto de la ley CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Esto va a aumentar aún más, porque las personas, para tratar de evitar la infracción por circular a exceso de velocidad u otras sancionadas por ese cuerpo legal de forma automatizada, van a empezar a retirar las placas patentes. Y la sanción hoy día de circular sin placa patente es muy baja. Por lo tanto, en la disyuntiva para el infractor de pagar un parte cuando eventualmente lo fiscalice Carabineros por andar sin placa patente o hacerse responsable por un exceso de velocidad u otra conducta ilícita, es mucho más barato el parte. Por eso es importante el aumento de la sanción en esta conducta del circular sin placa patente. Porque lamentablemente la norma legal del artículo 192, letra E, que contempla hoy día el delito del ocultamiento de placa patente, requiere un tipo objetivo que es complejo para los fiscales y los policías poder acreditarlo, que es la intencionalidad. Basta que la persona diga: mire, me entregaron las placas patentes hoy día en el automotor y no las he colocado porque no he tenido tiempo, y eso no es ocultamiento, porque no se prueba el dolo. Entonces, es muy importante sancionar. Carabineros, a través de los informes que ha estado entregando semana a semana de lo que es el plan anti-encerrona, ha levantado que aproximadamente el 60% de los vehículos involucrados en los delitos de mayor connotación social no portan sus placas patentes. Por lo tanto, los delincuentes han aprendido de una forma de evitar los pórticos de las autopistas, los sistemas detectores de la Subsecretaría de Prevención del Delito y otros destinados a la ubicación de vehículos que cometen delitos, es simplemente retirar esta placa patente, porque ante la fiscalización policial dirán que simplemente se les extravió, que se la sustrajeron o que derechamente se la entregaron recientemente. Entonces, de ahí la importancia de esto. Nosotros hoy día tenemos medios digitales que les pueden entregar información, que pueden unirse a otros medios como los que señalaban de la Asociación de Aseguradores de Chile, y podemos hacer una gran contribución a la persecución de delincuentes que hoy día utilizan los vehículos como medio para la comisión de delitos violentos y de mayor connotación social. Nosotros podemos colaborar, y una parte muy importante es que las personas porten su placa patente. Esto, como bien decía nuestro presidente, don Leonardo Danieri, un vehículo sin placa patente es un peligro inminente, porque puede atropellar a una persona, puede chocar a alguien o puede asaltar a alguien. Y no vamos a poder saber quién es. Porque si nosotros hoy día le preguntamos a Carabineros, y me aprovecho que está Diego acá de ANAC, si le preguntamos a Carabineros por un Toyota RAV blanco a Carabineros, que ese fue el asaltante o quien atropelló a alguien, Diego nos podrá decir cuántas unidades de Toyota RAV blanco se vendieron al país, y ubicar el vehículo causante del ilícito va a ser súper difícil, salvo que tengamos la patente, que es el medio ideal para poder identificarlo. De ahí la importancia de este proyecto de ley, al cual adherimos con COPSA y con sociedades concesionarias de autopistas y de obras públicas en general, porque nos permite entregar mayor seguridad a la ciudadanía. Así que desde ya agradecido, y estamos a su disposición de esta comisión y los
senadores y las señoras senadoras para colaborarles a través de nuestros asociados en lo que ustedes requieran para poder dimensionar la importancia de este proyecto. Diego, tiene la mano levantada, está solicitando la palabra. Sí, presidenta, muchas gracias. Solo para mencionar algo que quizás olvidé en mi presentación. Este proyecto de ley que nos convoca hoy está cambiando el sistema de facturación y de primera inscripción de los vehículos, que es algo extraordinario, apoyado y con las precisiones que se han mencionado tanto por Carabineros, que efectivamente está muy en línea con lo que hemos dicho nosotros en ANAC. Si uno ve las presentaciones son bastante similares. Nos va a llevar en un poco periodo de tiempo a tener una facturación electrónica avanzada con además la grabación de la placa patente en los vidrios, y va a ser algo que pueda existir. El Ministerio de Transportes también, dentro de este mes de septiembre, envió una indicación sustitutiva a otro proyecto de ley que está actualmente, no en esta comisión, sino que en la Comisión de Seguridad Interior del Estado. De hecho, acá lo estaba viendo, es el boletín, creo que se ha mencionado en algunas sesiones, el boletín 15016-15. Y aquí está el ministro que nos acompaña esta mañana. Ese proyecto de ley también es una extraordinaria noticia porque ataca otro flanco, que es la placa patente 0 días, famoso. Efectivamente, nace del CATI. El CATI es un proyecto de ley de una tramitación bastante larga, el ministro lo sabe mejor que yo porque tiene complejidades de rentas municipales, en algún minuto va a salir, pero es una muy buena noticia que en esa indicación sustitutiva que mandó el ministro, ya en ese proyecto de ley, nosotros como sector estamos operando pensando en que vamos a tener que poner la placa patente en los concesionarios. Esto de que te compras el auto y andas 5 días sin placa patente se termina. Va a haber que hacer un cambio de comportamiento en los usuarios porque mucha gente se compra el auto y anda sin patente. Eso se tiene que terminar. O sea, tiene que haber una campaña informativa a nivel de concesionario y eso hay que implementarlo de aquí a fin de año porque ambos proyectos, la indicación sustitutiva de ese boletín y el que estamos viendo hoy, se complementan. Uno tiene que pensar que la compra de todo vehículo en un concesionario va a tener que ir de la mano con la instalación de la placa patente. Sí, hoy día el registro civil tiene un retraso de algunos días en la entrega de las placas patentes porque estamos todavía tremendamente alterados en la elaboración de las placas, en la impresión en casa moneda, el envío a las oficinas. Naturalmente, a medida que se normalice, se termine la alerta sanitaria, van a poder funcionar todas estas reparticiones con mayor normalidad. Y la placa patente se va a demorar lo que se demoraba antes, que es que te llegue de un día al otro. Y el cliente, en vez de ir a buscarlo hoy, va a tener que ir mañana y le voy a entregar el auto con la placa patente, ojalá con la placa patente instalada, el tag puesto y todo el asunto. Pero ya al menos la indicación sustitutiva que señalo va en el sentido correcto y se apoya muchísimo con este proyecto de ley. Muchas gracias, Diego, Leonardo. Decirles, compartimos el diagnóstico. Si ahora tenemos que entrar en la arquitectura del proyecto de ley que nos permita hacer una prevención efectiva y que sea coherente con el trabajo que también están desarrollando en alianza público-privada con el gobierno. Así que yo agradecerle a todos los expositores y a los invitados del día de hoy, y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta.